Mamá, descanse un poco debajo de aquel árbol, se ve cansada. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como un eco que nunca termina de apagarse. Palabras suaves, casi cariñosas, palabras que cualquier hijo diría a su madre en un día de campo. Pero yo sé ahora lo que había detrás de esa voz, y esa verdad me persigue cada noche antes de dormir. Me llamo Wilma Ochoante, tengo 60 años, y esta historia que voy a contarte cambió para siempre la forma en que veo el amor, la familia y la sangre que compartimos. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes cuando los vives, pero que después entiendes que fueron el principio del fin. Esa mañana de sábado, cuando mi hijo Dionisio llegó a mi casa con una canasta de mimbre y una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía meses, yo pensé que Dios finalmente había escuchado mis oraciones. Hacía casi un año que las cosas entre nosotros se habían enfriado. Nada dramático, nada que pudiera señalar con el dedo. Solo esa distancia sutil que se cuela entre las familias como el polvo bajo las puertas, llamadas más cortas, visitas más espaciadas, abrazos que ya no duraban lo mismo. Dionisio tiene 35 años. Es mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre murió en un accidente cuando él apenas tenía 8 años. Fueron años difíciles, años en los que trabajé doble turno en la fábrica textil para que no le faltara nada, para que pudiera ir a buenas escuelas, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Recuerdo sus manos pequeñas aferradas a mi delantal mientras yo preparaba la cena después de largas jornadas. Recuerdo sus dibujos pegados en el refrigerador. Recuerdo la tarde en que me dijo que había conseguido trabajo como ingeniero en una empresa importante. Lloré de felicidad. Todo mi esfuerzo había valido la pena, pero las cosas cambiaron cuando conoció a Fabiola. No voy a mentir. Al principio, ella me pareció una mujer educada, de buena familia. Venía de Puebla, de una casa con jardín y empleadas domésticas. Usaba perfumes caros y hablaba con esa seguridad que da el dinero desde la cuna. Dionisio la miraba como si hubiera encontrado un tesoro. Se casaron hace 3 años, en una boda elegante, a la que invitaron a 200 personas. Yo pagué una parte de la celebración, aunque ellos nunca lo mencionaron frente a los invitados. Recuerdo que Fabiola me presentó a sus amigas como la mamá de Dionisio, sin decir mi nombre. Un detalle pequeño, una espina pequeña. Después de la boda, las visitas se hicieron cada vez más raras. Primero venían cada domingo, luego cada 15 días, luego una vez al mes, siempre con alguna excusa. Mucho trabajo, compromisos sociales, cansancio. Yo no quería ser la suegra que reclama, la que llama a cada rato, la que se mete donde no la llaman, así que me callaba. Preparaba mi comida para una sola persona, veía la televisión sola, regaba las plantas del patio trasero y les hablaba como si fueran compañía. Mi casa es pequeña, pero es mía. La compré con el dinero de la liquidación cuando cerraron la fábrica hace 10 años. 2 recámaras, un patio con bugambilias y un árbol de limón que plantó mi esposo cuando Dionisio nació. Esa casa guarda cada memoria de mi vida. Las risas, las lágrimas, los cumpleaños, las noches en vela cuando mi hijo estaba enfermo. También guarda el testamento que hice hace 5 años, donde todo lo que tengo le pertenece a Dionisio. La casa, los ahorros, las joyas de mi madre. No es mucho, pero es todo lo que construí. Esa mañana de sábado, cuando Dionisio tocó el timbre a las 9 de la mañana, mi corazón dio un salto. Hacía 2 meses que no lo veía. 2 meses en los que sus mensajes de texto eran cada vez más escuetos. Hola, mamá, ¿todo bien? Luego te marco. Abrí la puerta y ahí estaba él, con esa canasta de mimbre y una camisa clara que le quedaba perfecta. Detrás venía Fabiola, con lentes de sol grandes y un vestido floreado. Sonreía, pero era esa sonrisa que no llega a los ojos. Mamá, te tenemos una sorpresa, dijo Dionisio, dándome un beso en la mejilla. Vamos a hacer un día de campo, los 3. Como cuando yo era niño y tú me llevabas al parque. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Qué tonta fui, qué ingenua. ¿En serio, mijo? ¿Un día de campo? Sí, mamá. Ya tenemos todo preparado. Sándwiches, frutas, jugo. Fabiola hizo pay de manzana, tu favorito. Miré a Fabiola. Ella asintió con la cabeza, todavía con esa sonrisa perfecta. Pensamos que sería lindo pasar el día juntos, dijo con voz suave. Usted siempre ha trabajado tanto, doña Wilma. Merece un descanso. Doña Wilma. Nunca me llamaba simplemente Wilma, mucho menos mamá. Siempre ese doña que ponía distancia entre nosotras. Pero ese día no quise pensar en eso. Ese día solo quería creer que mi familia me amaba. Déjame cambiarme,
dije secándome las lágrimas. No tardó nada. Me puse un vestido sencillo color beige y mis zapatos cómodos. Tomé mi suéter porque sé que en el campo refresca. Cuando salí, Dionisio ya había guardado la canasta en el coche. Un auto nuevo, gris plata, que yo no conocía. ¿Cambiaste de coche, hijo? Sí, mamá. Nos fue bien este año. Fabiola consiguió un ascenso en su trabajo. Subí al asiento trasero. Ellos adelante. Como si yo fuera la invitada. Como si ya no fuera parte central de nada. Salimos de la ciudad. Dionisio manejaba tranquilo, escuchando música suave. Fabiola revisaba su teléfono constantemente. Yo miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se convertía en campos verdes, en cerros lejanos, en caminos de terracería. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté después de media hora de camino. A un lugar especial que encontré, dijo Dionisio. Es un bosque precioso, muy tranquilo, no hay casi nadie. Es perfecto para estar en familia. Fabiola se volteó hacia mí y me regaló otra de esas sonrisas. Le va a encantar, doña Wilma. Es un lugar lleno de paz. Paz. ¡Qué ironía! Seguimos manejando. El camino se volvía cada vez más angosto, los árboles cada vez más tupidos. Ya no había casas, ya no había señales de civilización, solo naturaleza y silencio. Una parte de mí comenzó a sentir algo extraño, una incomodidad que no podía explicar, pero la acallé de inmediato. Era mi hijo, mi Dionisio, el niño que había criado con tanto amor. Finalmente, después de casi 1 hora y media de camino, Dionisio detuvo el auto en un claro del bosque. Había árboles enormes, un pequeño arroyo a lo lejos, pájaros cantando. Era hermoso, sí, pero también estaba completamente aislado. «¡Ya llegamos!», anunció Dionisio, apagando el motor. Bajamos del coche. Fabiola extendió una manta sobre el pasto. Dionisio sacó la canasta. Comimos sándwiches, bebimos jugo de naranja, probamos el pay de manzana que, debo admitir, estaba delicioso. Hablamos de cosas triviales, del clima, de las plantas de mi jardín, de lo caro que estaba todo. Ninguno mencionó por qué habían estado tan ausentes. Ninguno mencionó por qué ese día, de repente, habían decidido que yo merecía su tiempo. Después de comer, sentí un cansancio profundo, un peso en los párpados que no podía controlar. El aire del bosque, el viaje, mi edad quizá, no lo sé. «May, descanse un poco debajo de aquel árbol», dijo Dionisio, señalando un roble enorme a unos metros de distancia. «Se ve cansada». Fabiola recogía los platos con movimientos lentos, sin mirarme. «Sí, doña Wilma, nosotros recogemos todo. Usted relájese un rato». Me levanté con dificultad. Caminé hasta el árbol. La sombra era fresca, el pasto suave. Me recosté, usando mi suéter como almohada. Desde ahí, los veía a lo lejos. Dionisio guardaba cosas en el auto. Fabiola doblaba la manta. Parecían eficientes, apurados. Cerré los ojos solo un momento, y el mundo se apagó. Antes de contarte lo que pasó cuando desperté bajo ese árbol, necesito que entiendas quién era yo antes de ese día. ¿Quién era Dionisio? ¿Qué teníamos? Porque solo así comprenderás el tamaño de lo que perdí. Hay un dicho que dice que una madre nunca deja de ser madre, sin importar cuántos años pasen. Y es verdad, Dionisio tiene 35 años, pero cuando cierro los ojos, todavía puedo verlo con 6 años, sentado en la mesa de la cocina, con chocolate en las mejillas, pidiéndome que le cuente otra vez la historia de cómo su papá y yo nos conocimos. Mi esposo, Rubén, era electricista. Tenía manos fuertes y una risa que llenaba toda la casa. Nos conocimos en una fiesta del pueblo cuando yo tenía 22 años. Él tenía 25. No fue amor a primera vista, no. Fue algo más lento, más profundo. Como cuando plantas un árbol y lo ves crecer con los años. Nos casamos 6 meses después. Rentamos una casa pequeña en la colonia Guerrero. Él trabajaba en una empresa de instalaciones eléctricas. Yo ayudaba en la tienda de abarrotes de mi tía. No teníamos mucho, pero teníamos sueños. Y eso, en ese entonces, parecía suficiente. Dionisio nació 3 años después de nuestra boda. Fue un parto difícil. Estuve en trabajo de parto casi 18 horas. Pero cuando finalmente lo tuve en mis brazos, cuando vi esos ojos oscuros mirándome como si yo fuera su mundo entero, entendí para qué había nacido yo. Los primeros años fueron hermosos. Rubén llegaba del trabajo cubierto de polvo y cables, pero siempre con energía para cargar a Dionisio, para hacerlo volar por el aire mientras el niño reía a carcajadas. Yo preparaba cenas sencillas, sopa de fideo, picadillo, frijoles refritos. Cenábamos los 3 juntos, siempre. Era nuestra regla sagrada. Dionisio era un niño curioso. Preguntaba por todo.
¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué tenemos que dormir? Rubén le respondía con paciencia infinita, inventando explicaciones cuando no sabía la respuesta real. Yo los escuchaba desde la cocina, secando los platos, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Teníamos una rutina. Los domingos íbamos al mercado los tres. Dionisio caminaba entre nosotros, tomado de nuestras manos, saltando sobre los charcos cuando llovía. Comprábamos verduras, pan dulce, a veces un juguete pequeño si nos alcanzaba. Luego regresábamos a casa y yo preparaba mole mientras Rubén jugaba canicas con Dionisio en el patio. Esos domingos, cómo extraño esos domingos. Todo cambió una tarde de jueves. Dionisio tenía 8 años. Yo estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. Era el hospital. Hubo un accidente en una obra donde Rubén estaba trabajando. Una descarga eléctrica. No sobrevivió. Recuerdo que el teléfono se me cayó de las manos. Recuerdo que Dionisio salió corriendo de su cuarto preguntando qué pasaba. Recuerdo que lo abracé tan fuerte que probablemente le hice daño, pero no podía soltarlo. No podía dejar que él también se fuera. El funeral fue un sábado. Llovió todo el día. Dionisio no lloró. Se quedó ahí parado, con su traje negro que le quedaba grande, viendo el ataúd de su padre sin decir una palabra. Esa noche, cuando lo acosté, finalmente habló. «Mamá, ¿ahora quién va a enseñarme a arreglar cosas?» Me partió el corazón, pero me sequé las lágrimas y le dije, «Yo, mijo, yo te voy a enseñar todo lo que necesites saber». Y lo hice. Aprendí a cambiar focos, a desatorar cañerías, a reparar la licuadora cuando dejaba de funcionar. Aprendí a ser padre y madre al mismo tiempo. No porque quisiera, porque tenía que hacerlo. La pensión que me dieron por la muerte de Rubén no alcanzaba para mucho. Así que conseguí trabajo en una fábrica textil que quedaba a 40 minutos de la casa. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Luego corría a recoger a Dionisio de la escuela. Llegábamos a casa. Yo preparaba la cena mientras él hacía la tarea. Cenábamos juntos. Lo bañaba. Lo acostaba. Y entonces yo me quedaba despierta 1 hora más haciendo costuras por encargo para sacar un dinero extra. Fueron años duros, años en los que llegaba a la cama con el cuerpo adolorido, con las manos hinchadas de tanto coser. Pero cuando veía a Dionisio dormido en su cama, con sus libros bien forrados, con su uniforme limpio para el día siguiente, todo valía la pena. Él era un buen estudiante, nunca me dio problemas, hacía su tarea sin que se lo pidiera, ayudaba en la casa sin protestar. Los viernes, cuando yo llegaba más cansada que de costumbre, él ya había barrido el patio y puesto la mesa. «Para que descanses un poco, mamá», decía con esa sonrisa tímida que me derretía el corazón. Cuando cumplió 15 años, quiso trabajar. Dijo que quería ayudarme con los gastos, pero yo no lo permití. «Tu único trabajo es estudiar», le dije. «Vas a terminar la preparatoria, vas a ir a la universidad, vas a ser alguien en la vida, vas a tener lo que yo nunca tuve». Y así fue. Se esforzó. Sacó buenas calificaciones. Consiguió una beca para estudiar ingeniería civil en una universidad pública. Yo lloré el día que recibió la carta de aceptación. Lloré de felicidad, de orgullo, de alivio. Durante sus años de universidad, trabajé turnos dobles siempre que pude. Quería que él se concentrara en sus estudios, que no tuviera que preocuparse por pagar pasajes o comprar libros. Me sacrifiqué. Dejé de comprar ropa nueva para mí. Dejé de salir con las pocas amigas que me quedaban. Mi vida entera giraba alrededor de él, pero no lo sentía como sacrificio, lo sentía como propósito. Cuando se graduó, a los 24 años, fue uno de los días más felices de mi vida. Verlo ahí parado, con su toga y su birrete, recibiendo su título, fue ver todos mis esfuerzos convertidos en realidad. Ese día me abrazó fuerte y me susurró al oído, «Gracias, mamá, todo lo que soy es gracias a ti». Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Los siguientes años fueron buenos. Dionisio consiguió trabajo rápido, primero en una constructora pequeña, luego en una empresa más grande. Ganaba bien. Empezó a ayudarme con los gastos de la casa. Me compraba cosas, un ventilador nuevo, una licuadora moderna, zapatos cómodos. Seguía viviendo conmigo. Decía que no tenía sentido pagar renta cuando podíamos estar juntos. Cenábamos juntos todas las noches. Me platicaba de su trabajo, de sus compañeros, de sus proyectos. Yo lo escuchaba con atención, orgullosa de cada palabra que salía de su boca. Cuando cumplí 55 años, él organizó una pequeña fiesta en la casa. Invitó a mis hermanas, a algunos vecinos, a sus amigos del trabajo. Hizo un brindis que todavía recuerdo palabra por palabra.
por la mujer más fuerte que conozco, por la que nunca se rindió, por la que me enseñó que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras, por mi mamá. Todos aplaudieron, yo lloré, él me abrazó. En ese momento, en ese preciso momento, yo pensé que había hecho todo bien, que todo mi esfuerzo había valido la pena, que mi hijo me amaba tanto como yo a él. Qué equivocada estaba. 2 años después, cuando tenía 57 años, conoció a Fabiola. Ella trabajaba en el departamento de recursos humanos de su empresa. Venía de una familia acomodada de Puebla. Su padre tenía un negocio de importaciones. Su madre había estudiado en el extranjero. Dionisio llegó un día a casa con los ojos brillantes. «Mamá, conocí a alguien especial», me dijo. Mi corazón se encogió, no de alegría, de miedo, pero fingí una sonrisa. «Cuéntame, mijo». Me habló de ella durante 1 hora, de lo inteligente que era, de lo bonita, de lo bien que se vestía, de sus estudios en administración, de su familia, especialmente de su familia. La conocí 2 semanas después. Dionisio la trajo a cenar. Yo preparé mi mejor mole, el que siempre le encantaba a mi hijo. Puse la mesa bonita, con el mantel bordado que había sido de mi madre. Me arreglé lo mejor que pude. Fabiola llegó con un vestido elegante y tacones altos. Traía un ramo de flores que parecía caro. Me saludó de beso en la mejilla, pero noté cómo sus ojos recorrían la casa. La sala pequeña, los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Durante la cena, habló mucho de su familia, de la casa donde creció, de sus viajes a Europa, de la universidad privada donde estudió. Dionisio la escuchaba embelesado, como si cada palabra que salía de su boca fuera oro puro. Cuando probó mi mole, dijo: «Está rico, doña Wilma, aunque a mí me gusta menos picante, pero está bien, doña Wilma, no Wilma, no señora Wilma, doña Wilma», como si yo fuera una anciana de 80 años. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en la cocina mirando los platos sucios. Algo dentro de mí sabía que todo estaba a punto de cambiar, y no para bien. ¿Alguna vez has sentido que alguien llegó a tu vida no para quedarse contigo, sino para alejarte de lo que más amas? Esa noche, por primera vez, sentí ese miedo, y tenía razón en tenerlo. El noviazgo duró 1 año y medio. Durante ese tiempo, vi cómo mi hijo se transformaba en alguien que ya no reconocía. Dionisio empezó a llegar tarde a casa. A veces ni siquiera llegaba. Se quedaba en el departamento que Fabiola rentaba en una zona elegante de la ciudad. Cuando venía, ya no cenábamos juntos como antes. Comía rápido, mirando su teléfono, respondiendo mensajes de ella. «Mijo, ¿ya no quieres que te prepare tu mole favorito?», le pregunté una noche. «Ay, mamá, es que Fabiola y yo vamos a cenar con sus papás. Ya sabes, hay que quedar bien con la familia. Quedar bien con la familia, como si la suya propia ya no importara». Las llamadas de Fabiola llegaban a cualquier hora. Él dejaba todo para contestarle. Si estábamos platicando, interrumpía la conversación. Si estaba ayudándome con algo en la casa, soltaba las herramientas y salía al patio para hablar con ella en privado. Una tarde le pedí que me acompañara al doctor. Tenía una cita para revisión de mi presión arterial. Siempre me acompañaba desde que era joven. «No puedo, mamá. Fabiola y yo vamos a ver lugares para la boda». «¿La boda?». Mi corazón se detuvo un segundo. «Sí, mamá. Te lo iba a decir hoy. Le pedí matrimonio hace 1 semana». Dijo que sí. Sonreía. Estaba feliz. Y yo tuve que fingir que también lo estaba, aunque por dentro sentía que algo se quebraba. «Qué bueno, mijo. Me alegro mucho por ti». Pero no me alegré. Me asusté. Los preparativos de la boda fueron un torbellino. Fabiola quería todo perfecto. El salón más caro, el vestido de diseñador, 200 invitados, un menú de 5 tiempos, banda en vivo. ¿No es demasiado?, le pregunté a Dionisio una noche. Podríamos hacer algo más sencillo, más íntimo. «Mamá, es el día más importante de nuestras vidas. Fabiola merece la boda de sus sueños. ¿Y qué merecía yo? ¿No decir nada? ¿Quedarme callada viendo cómo gastaban todo en una fiesta? Cuando hablaron del presupuesto, descubrí que no les alcanzaba. Fabiola quería invitar a toda su familia extendida de Puebla. Querían pagar hotel para los invitados de fuera. Querían fuegos artificiales al final de la noche. Dionisio llegó a casa una tarde con cara de preocupación. «Mamá, necesito pedirte un favor grande». Me senté en el sofá, con el estómago apretado. «Dime, mijo, necesitamos un poco de ayuda con los gastos de la boda. No es mucho, unos 100,000 pesos. Te los voy a regresar en cuanto pueda, te lo prometo.
100,000 pesos, casi todos mis ahorros, el dinero que había juntado durante años trabajando doble turno, haciendo costuras por las noches, sacrificando todo. Debí decir que no, debí poner límites, pero era mi hijo, mi único hijo, y él me miraba con esos ojos que conocía desde que era un bebé. Está bien, mijo, yo te ayudo. Fui al banco al día siguiente, saqué el dinero, se lo di. Él me abrazó, me dijo que era la mejor mamá del mundo, que nunca olvidaría esto. Fabiola ni siquiera me dio las gracias. La boda fue exactamente como ella quería, elegante, cara, llena de gente que no me conocía. Yo usé el mismo vestido que había usado en la boda de mi sobrina 2 años atrás. No tenía dinero para comprarme uno nuevo después de darles mis ahorros. Durante la recepción me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, lejos de mi hijo, junto a tíos lejanos de Fabiola que ni siquiera me hablaron en toda la noche. Vi a Dionisio bailar con ella, vi cómo la miraba, como si ella fuera lo único que existiera en el mundo, y en ese momento entendí, yo ya no era lo primero en su vida, quizá ya ni siquiera era lo segundo. Después de la boda, se fueron a vivir a un departamento nuevo. No me invitaron a conocerlo hasta 3 meses después. Cuando finalmente fui, noté que no había ninguna foto mía, fotos de la familia de Fabiola por todas partes, de sus padres, sus hermanos, sus abuelos, pero ninguna mía. Mijo, ¿y las fotos de nosotros?, pregunté con cuidado. Están en la recámara, mamá, dijo sin mirarme a los ojos. Mentira. Más tarde fui al baño y pasé por la recámara. Tampoco había fotos ahí. Las visitas se espaciaron. Primero cada 15 días, luego una vez al mes, luego cada 2 meses, siempre con excusas, siempre con prisa. Yo seguía llamando, dejaba mensajes. Mijo, ¿cómo estás? Mijo, hace mucho que no vienes. Mijo, te extraño. Las respuestas eran cada vez más cortas. Todo bien, mamá. Ahorita estamos ocupados. Luego te marco. Nunca marcaba. ¿Sabes lo que duele? No es que te griten, no es que te insulten, es que poco a poco te hagan invisible, como si fueras un mueble viejo que ya no sirve, como si todo lo que diste, todo lo que sacrificaste, no valiera nada. Y entonces llegó aquel sábado, el día del piquenique, el día que pensé que finalmente me habían recordado, el día que cambió todo para siempre. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue frío, un frío que me calaba hasta los huesos. El sol ya no estaba donde lo recordaba, la luz era diferente, más tenue, más lejana. Me incorporé con dificultad. Mi cuerpo estaba rígido, adolorido. ¿Cuánto tiempo había dormido? ¿1 hora? ¿2? Miré hacia donde habíamos extendido la manta. No había nada. La manta no estaba. La canasta no estaba. Dionisio y Fabiola no estaban. ¿Mijo? Llamé, con la voz todavía ronca del sueño. Silencio. ¿Dionisio? Solo el viento entre los árboles, el canto lejano de un pájaro. Me puse de pie, tambaleándome un poco. Mis piernas no respondían bien. Caminé hacia donde había estado el coche. El espacio estaba vacío. Ni siquiera quedaban las marcas de las llantas en el pasto. ¡Dionisio!, grité más fuerte. ¡Hijo! Nada. Mi corazón comenzó a latir rápido, demasiado rápido. Sentí ese peso en el pecho que conozco bien, el que me obliga a respirar profundo. Tranquila, Wilma, tranquila. Seguramente fueron a buscar algo, a conseguir más agua, a dar una vuelta por el bosque. Van a regresar. Claro que van a regresar. Esperé. 5 minutos, 10, 15. El sol seguía bajando. Las sombras se alargaban. El frío aumentaba. Revisé mi suéter. Estaba arrugado, húmedo del pasto. Metí las manos en los bolsillos buscando mi teléfono. No estaba. Lo había dejado en mi bolsa. Y mi bolsa estaba en el coche. En el coche que ya no está. No, 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 susurré, sintiendo cómo el pánico empezaba a trepar por mi garganta. Caminé en círculos, buscando algo, lo que fuera, un rastro, una señal, pero no había nada, solo árboles, pasto, ese arroyo a lo lejos y un silencio que me aplastaba. Volví al árbol donde había dormido. Me senté de nuevo, tratando de pensar con claridad. Se fueron a dar una vuelta. Van a regresar. Mi hijo no me dejaría aquí. No puede ser. Pero pasó otra media hora, y luego otra, y no regresaron. La luz del día comenzaba a desvanecerse. En el bosque, el atardecer llega más rápido. Los árboles bloquean el sol. Todo se vuelve gris, después morado, después negro. No podía quedarme ahí. Tenía que moverme. Me puse de pie y comencé a caminar en la dirección por donde habíamos llegado, o al menos en la dirección que yo creía recordar.
Todos los árboles se veían iguales. Todos los caminos parecían llevar a ninguna parte. Caminé durante lo que parecieron horas. Mis zapatos cómodos ya no eran tan cómodos. Me dolían los pies. Me dolían las piernas. Me dolía el pecho de tanto respirar con dificultad. ¿Por dónde vinimos? ¿Era por aquí o por allá? Estaba perdida. Completamente perdida. La noche cayó como una cortina negra. Ya no veía nada. Solo sombras. Solo formas indefinidas que me asustaban. Me tropecé con una raíz y caí de rodillas. El dolor fue agudo, punzante. Me quedé ahí un momento, en el suelo, con las manos hundidas en la tierra fría. Y por primera vez lloré. Lloré de miedo, de confusión, de dolor físico y emocional. ¿Por qué me dejaron aquí? ¿Por qué, Dionisio? ¿Por qué? Pero incluso en ese momento, incluso ahí tirada en el suelo de un bosque oscuro y vacío, una parte de mí se negaba a creer la verdad. Una parte de mí seguía buscando explicaciones inocentes. Tal vez el coche se descompuso y fueron a buscar ayuda. Tal vez pensaron que yo iba a despertar y a seguirlos. Tal vez es un malentendido. Así funciona el amor de madre. Te niegas a ver lo evidente. Te niegas a aceptar que la persona que más amaste en el mundo pueda hacerte daño. Me puse de pie de nuevo. Seguí caminando. No tenía otra opción. No sé cuánto tiempo más caminé. 1 hora, 2. El tiempo perdía sentido en esa oscuridad. Y entonces, a lo lejos, vi una luz, pequeña, intermitente, pero una luz al fin. Corrí hacia ella con las últimas fuerzas que me quedaban. Era una carretera pequeña, de 2 carriles, pero una carretera. Me paré en medio del camino, agitando los brazos. El primer coche no se detuvo. Pasó de largo a toda velocidad. El segundo tampoco. El tercero redujo la velocidad, pero siguió de largo. Por favor, alguien deténgase. Entonces apareció una camioneta vieja. Frenó con un chirrido a unos metros de mí. Un hombre bajó. Tenía unos 50 años, ropa de trabajo, cara de cansancio. Señora, ¿está usted bien? ¿Qué hace aquí a estas horas? Y ahí, frente a un desconocido, me derrumbé. Le conté todo entre sollozos. El piquenique, mi hijo, el bosque, el despertar sola. Él me miró con una mezcla de incredulidad y compasión. Súbase, señora. La llevo a su casa. ¿Dónde vive? Le di mi dirección. Me subí a la camioneta. Olía a sudor y a herramientas. Nunca un olor me había parecido tan reconfortante. Manejó en silencio durante los primeros minutos. Luego habló. Señora, con todo respeto, ¿está segura de que su hijo la dejó ahí a propósito? No lo sé, susurré. No quiero creerlo. Es que, ¿quién hace eso? ¿Quién deja a su madre en medio del bosque? No respondí, porque no tenía respuesta. Porque la verdad todavía era demasiado grande, demasiado dolorosa para aceptarla. El viaje de regreso duró casi 2 horas. Cuando finalmente llegamos a mi colonia, ya era noche cerrada. Debían ser las 10, tal vez las 11. Es aquí, dije señalando mi calle. Pero conforme nos acercábamos a mi casa, noté algo extraño. Había coches estacionados por toda la cuadra, coches que no reconocía. Demasiados coches. Y entonces vi las luces. Las luces de mi casa estaban encendidas. Todas. ¿Tiene visita?, preguntó el hombre. No que yo sepa, respondí, con un nudo en el estómago. La camioneta se detuvo frente a mi casa. Bajé con piernas temblorosas. La puerta de entrada estaba entreabierta. Entré, y lo que vi me paralizó. Mi sala estaba llena de gente vestida de negro, llorando, abrazándose, susurrando. En medio de la sala, donde siempre estaba mi mesita de centro, había un altar con flores blancas, velas encendidas, listones negros, y en el centro, una fotografía enmarcada. Mi fotografía, la que me tomaron en mi último cumpleaños. Yo, sonriendo, con mi vestido beige, y debajo de la foto, un letrero que decía, Wilma Ochoante, descanse en paz. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Hay momentos en la vida en los que el cerebro se niega a procesar lo que los ojos están viendo. Momentos en los que la realidad es tan absurda, tan imposible, que tu mente simplemente se detiene. Ese fue uno de esos momentos. Me quedé parada en la entrada de mi propia casa, viendo mi propia fotografía rodeada de flores y velas, mientras personas que conocía desde hacía años lloraban mi muerte. Mi vecina, la señora Lupita, estaba sentada en mi sofá sollozando en el hombro de su hija. Mi comadre Estela rezaba el rosario en voz baja. El señor Ramírez, el dueño de la tienda de la esquina, estaba en un rincón secándose los ojos con un pañuelo. Y en medio de todo, dirigiendo la escena como si fuera el dueño de la casa, estaba Dionisio,
Mi hijo, vestido completamente de negro, corbata negra, camisa negra, pantalones negros, con los ojos rojos, con la voz quebrada, recibiendo abrazos, aceptando condolencias, actuando. Fabiola estaba junto a él, también vestida de negro, con un pañuelo en la mano que usaba para secarse lágrimas que yo sabía que no eran reales. Nadie me había visto entrar. Todos estaban concentrados en su dolor, en su teatro. Di un paso adelante. Mis zapatos hicieron un sonido contra el piso. La señora Lupita levantó la vista. Sus ojos se abrieron como platos. El color desapareció de su rostro. Dios santo, susurró. Uno por uno, todos fueron volteando. Uno por uno, las conversaciones se fueron apagando. El llanto se detuvo. El rezo del rosario quedó inconcluso. El silencio que cayó sobre mi sala era tan denso que podía sentirlo en la piel. Y entonces todos los ojos se posaron en Dionisio. Él me vio. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese instante, en ese preciso instante, vi algo que nunca había visto en mi hijo. Pánico puro. No sorpresa. No alivio. No alegría de verme viva. Pánico. Mamá, dijo con voz estrangulada. Mamá, estás viva. Completé la frase por él. Sí, hijo, estoy viva. Fabiola dejó caer el pañuelo. Su rostro, normalmente tan controlado, mostraba algo cercano al horror. El señor Ramírez fue el primero en reaccionar. Se puso de pie y caminó hacia mí con los brazos extendidos. Wilma, Dios mío, Wilma, qué milagro. Todos pensábamos que estaba muerta. Dije con voz tranquila. Sí, ya veo. Mi comadre Estela se acercó también, tocándome los brazos como si necesitara confirmar que yo era real. Pero Dionisio dijo que tuviste un ataque al corazón en el bosque, que llamaron a la ambulancia pero que no llegó a tiempo, que... Me volví a mirar a mi hijo. ¿Eso dijiste? Él abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Mamá, yo pensé, cuando regresamos al coche y tú no estabas, te buscamos por todas partes y... Mentira, dije. La palabra salió con más fuerza de la que esperaba. Mentira. Mamá, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Mi voz comenzaba a temblar. ¿Explicar por qué me dejaste dormida en medio del bosque y te fuiste? ¿Explicar por qué está mi foto en un altar? ¿Explicar por qué hay un velorio en mi casa cuando yo estoy viva? Todos nos miraban. El aire estaba tan cargado de tensión que costaba respirar. Fabiola tocó el brazo de Dionisio, como tratando de detenerlo, pero él se soltó. Fue un malentendido terrible, dijo, acercándose a mí con las manos extendidas. Cuando despertamos de la siesta, tú ya no estabas. Pensamos que habías ido al baño o a caminar. Esperamos, te buscamos, gritamos tu nombre, pero no aparecías. Y entonces encontramos tu suéter junto al arroyo y pensamos que te habías caído, que te habías ahogado. Mentira tras mentira. Cada palabra era como una puñalada. Mi suéter estaba conmigo, dije con voz fría. Lo usé como almohada bajo el árbol donde tú me dijiste que descansara. Él parpadeó. Buscó otra historia, otra excusa. Debe haber habido otro suéter. Nos confundimos. Estábamos desesperados, mamá. Llamamos a la policía del pueblo más cercano. Ellos buscaron por horas. Dijeron que con el arroyo, con la corriente, que era poco probable que... Basta, dije. Basta de mentiras. La señora Lupita intervino, con voz temblorosa. Wilma, tal vez deberías sentarte. Has pasado por algo terrible. Estás en shock. No estoy en shock, respondí. Estoy viendo con claridad por primera vez en años. Miré alrededor de mi sala. Todas esas personas. ¿Cuándo habían llegado? ¿Cómo se habían organizado tan rápido? ¿Hace cuánto empezó este velorio?, pregunté. Nadie respondió de inmediato. Finalmente, mi comadre Estela habló. Dionisio nos llamó esta tarde, como a las 5. Dijo que habías tenido el ataque alrededor del mediodía, que había sido muy rápido, que no sufriste. 5 de la tarde, apenas unas horas después de que me dejaran en el bosque. Ni siquiera esperaron a que oscureciera. Ni siquiera esperaron un día. Ya tenían todo planeado. ¿Y el acta de defunción?, pregunté mirando directamente a Dionisio. Porque para hacer un velorio, para que toda esta gente esté aquí llorando, debe haber un acta de defunción. ¿O también inventaste eso? Su silencio fue respuesta suficiente. Fabiola dio un paso adelante. Su voz sonaba firme, pero yo podía ver el temblor en sus manos. Doña Wilma, entiendo que está molesta. Ha sido un día horrible para todos, pero debe entender que su hijo actuó de buena fe. Pensamos que la habíamos perdido. El dolor era real. La miré a los ojos. Esos ojos que siempre me habían mirado con desdén apenas disimulado.
¿Dolor real? Repetí. ¿Dolor real es organizar un velorio sin cuerpo? ¿Dolor real es llorar frente a mis vecinos mientras yo estaba perdida en un bosque tratando de encontrar el camino a casa? Mamá, por favor. Dionisio intentó tocar mi brazo, pero me alejé. Sé que se ve mal. Sé que cometimos errores, pero fue pánico, miedo. No sabíamos qué hacer. Sabían exactamente qué hacer, dije, y lo hicieron muy rápido. Miré de nuevo la sala. El altar estaba perfectamente montado. Las flores frescas, las velas de buena calidad, los listones negros. ¿De dónde salieron todas estas cosas?, pregunté. Las flores, las velas, todo esto. ¿Las conseguiste en 3 horas? ¿O ya las tenías preparadas? Dionisio palideció. Yo las compré de camino. Había una florería que en 3 horas te vendió todo esto. Lo entregó aquí. Te dio tiempo de montar el altar y además llamar a toda la colonia para que vinieran a llorarme. El señor Ramírez carraspeó incómodo. Otras personas comenzaron a intercambiar miradas. El teatro se estaba desmoronando. Caminé hacia el altar. Tomé mi fotografía entre las manos. Era reciente, de mi cumpleaños número 60 apenas hace 2 meses. Dionisio la había tomado. Yo estaba sonriendo, feliz porque él había venido a visitarme ese día. Qué irónica es la vida. Esa foto de felicidad ahora era mi retrato mortuorio. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dije, todavía mirando mi propia cara en el marco. No es que me hayas dejado en el bosque, no es que hayas organizado este circo, es que en ningún momento ni por un segundo pensaste en buscarme de verdad. Me volví hacia él. Las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantenía firme. Si realmente hubieras pensado que me había pasado algo, habrías vuelto. Habrías llamado a una verdadera búsqueda y rescate. Habrías movido cielo y tierra para encontrarme. Pero no lo hiciste, porque no querías encontrarme. Eso no es cierto. Su voz era apenas un susurro. Entonces dime, hijo, dime la verdad. ¿Por qué hay un velorio en mi casa cuando yo sigo viva? Él no respondió. Se quedó ahí parado, con las manos temblando, con el rostro descompuesto. Y entonces Fabiola cometió un error que reveló todo. Dionisio, no digas nada más, ordenó con voz cortante. Ya hablamos de esto. Hay que... Se detuvo. Se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que acababa de revelar. Ya hablamos de esto. Todos en la sala lo escucharon. Todos entendieron. Esto no había sido un accidente. No había sido confusión ni pánico. Había sido planeado. La señora Lupita se puso de pie con expresión horrorizada. Wilma, creo que deberías hablar con la policía. No, dije con calma. No voy a hablar con la policía. ¿Qué? Mi comadre Estela me miró confundida. Pero Wilma, ellos trataron de... Lo sé, la interrumpí. Sé exactamente qué trataron de hacer. Miré a Dionisio, a Fabiola, a estas 2 personas que habían calculado mi muerte como si fuera un trámite. Quiero que todos salgan de mi casa, dije con voz clara. Ahora. Hubo un momento de vacilación. Luego, uno por uno, los vecinos y conocidos comenzaron a salir. Me daban palmadas en el hombro. Susurraban disculpas, lanzaban miradas de juicio hacia Dionisio y Fabiola. En 5 minutos, la sala se vació. Solo quedamos nosotros 3. Dionisio seguía parado en el mismo lugar, como una estatua. Fabiola se había movido hacia la puerta, calculando su escape. Mamá, yo puedo explicar todo, comenzó él. Si tan solo me dejaras... ¿Explicar qué? Lo interrumpí. ¿Explicar que me abandonaste para morir? ¿Explicar que organizaste mi funeral antes de siquiera confirmar mi muerte? ¿Explicar que ya estabas planeando quedarte con mi casa, con mis cosas, con mi herencia? No es así. No fue... Dime la verdad, grité. Y fue la primera vez en mi vida que le grité a mi hijo. Por una vez en tu vida, dime la verdad. Él rompió. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de haber sido descubierto. Necesitábamos el dinero, susurró. Tenemos deudas, muchas deudas. El departamento, el coche, las tarjetas de crédito. Los papás de Fabiola nos cortaron el apoyo. Dijeron que ya éramos adultos, que debíamos arreglárnoslas solos. Y yo pensé que si tú... No pudo terminar la frase. No hizo falta. Mi hijo había querido matarme por dinero, por una casa pequeña en una colonia modesta, por los pocos ahorros que me quedaban después de pagar su boda, por las joyas de mi madre que valían más en sentimiento que en pesos. Por eso, me senté en el sofá. Mis piernas ya no me sostenían. Salgan de mi casa, dije con voz apagada. Los 2, ahora.
«Mamá, que salgan». Fabiola tomó a Dionisio del brazo y lo jaló hacia la puerta. Él se resistía, mirándome con esos ojos que alguna vez había amado más que a mi propia vida. «Mamá, lo siento mucho. Por favor, perdóname». No respondí, no lo miré. La puerta se cerró tras ellos, y me quedé sola en mi casa, rodeada de flores que habían comprado para mi muerte, de velas que ardían por un fantasma, de un altar que celebraba el fin de una vida que aún latía. Tomé mi fotografía del altar, la abracé contra mi pecho, y finalmente, dejé salir todo el dolor. Lloré por el hijo que había perdido, no al que murió, sino al que nunca existió, al que yo creí haber criado, al que pensé que me amaba tanto como yo a él. Lloré por todos los años que sacrifiqué, por todos los sueños que dejé ir, por toda la vida que no viví porque estaba demasiado ocupada viviendo para él. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y cuando finalmente me sequé los ojos, algo había cambiado dentro de mí. Algo se había roto, pero también algo se había endurecido. Ya no era la misma Wilma que había subido a ese coche en la mañana. Esa Wilma había muerto en ese bosque. La que regresó era otra persona. Una persona que finalmente había abierto los ojos. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sofá hasta que el sol comenzó a salir, mirando ese altar que mi propio hijo había construido para celebrar mi muerte. Las velas se consumieron lentamente. Las flores comenzaron a marchitarse, y yo me quedé ahí, inmóvil, procesando una verdad que todavía parecía imposible. Mi hijo había intentado matarme, no con un cuchillo, no con veneno, sino con abandono, con indiferencia calculada, con la esperanza de que la naturaleza hiciera el trabajo sucio por él. ¿Sabes cuántas veces había escuchado historias así en la televisión? Historias de hijos que matan a sus padres por herencias, de familias que se destruyen por dinero. Siempre pensé, qué terrible, qué clase de persona hace eso. Nunca imaginé que esa persona sería mi propio hijo. Cuando finalmente amaneció el domingo, me obligué a levantarme. Mi cuerpo estaba adolorido. Cada músculo me dolía del esfuerzo de la noche anterior en el bosque. Tenía rasguños en los brazos de las ramas, moretones en las rodillas de cuando me caí, pero el dolor físico no era nada comparado con el otro. Fui a la cocina y preparé café. Lo hice por pura rutina, porque mi cerebro necesitaba algo familiar, algo normal, pero cuando me senté a tomarlo, no pude. El sabor me pareció amargo, vacío. El teléfono comenzó a sonar a las 8 de la mañana. Era la señora Lupita. «Wilma, mija, ¿cómo estás? No pude dormir en toda la noche pensando en ti». «Estoy bien», mentí. «¿Necesitas algo? ¿Quieres que vaya a hacerte compañía?» «No, gracias. Necesito estar sola». Después llamó mi comadre Estela, luego mi hermana Rosa, que vivía en Toluca y ya se había enterado por los chismes que viajan más rápido que la luz en las familias mexicanas. Luego mi sobrina, luego el señor Ramírez, todos preguntando lo mismo. «¿Estás bien? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a denunciarlos?» A todos les dije lo mismo. «Estoy bien, no sé qué voy a hacer, necesito tiempo». Pero había alguien que no llamó. Dionisio. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Y eso me decía más que 1000 palabras. Pasé el domingo limpiando, desmontando el altar, quitando las flores, guardando las velas, borrando todo rastro de mi propio funeral. Era una tarea macabra, surrealista, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba recuperar mi espacio, mi casa, mi vida. Cuando terminé, la casa se veía normal de nuevo, como si nada hubiera pasado, pero todo había pasado. El lunes en la mañana desperté con una claridad mental que no había tenido en años. No había dormido más de 3 horas, pero mi mente estaba completamente despierta, alerta, decidida. Tenía cosas que hacer. Lo primero fue ir al banco. Llegué 10 minutos antes de que abrieran. La gerente, la señora Patricia, me saludó con sorpresa. «Doña Wilma, qué gusto verla. Pensamos que... Bueno, corrió el rumor de que había muerto», completé. «Sí, ya sé. Pero como puede ver, sigo aquí». Ella rió incómoda. Qué bueno. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas y necesito revisar mi testamento». Me llevó a su oficina. Cerró la puerta. «¿Qué tipo de cambios?» «Quiero que mi hijo Dionisio Ochoante deje de ser mi beneficiario en todo. Cuentas bancarias, seguro de vida, todo. Quiero eliminarlo completamente». La señora Patricia parpadeó sorprendida. «¿Está segura? Es un cambio muy drástico». «Completamente segura».
¿Y quién será la nueva beneficiaria? Lo había pensado toda la noche. Mi hermana Rosa. Ella vive en Toluca. Tengo sus datos aquí. Tardamos casi 2 horas en hacer todos los cambios. Firmas, papeles, más firmas. Pero cuando salí del banco, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Lo segundo fue ir con el notario. Don Fernando había manejado todos mis documentos legales desde que compré la casa. Era un hombre de casi 70 años, formal, discreto. Doña Wilma me saludó con su voz grave. Me enteré de lo que pasó el sábado. Debe haber sido terrible. Lo fue, respondí. Y por eso estoy aquí. Necesito cambiar mi testamento. Me miró por encima de sus lentes. ¿Cambiar en qué sentido? Dionisio ya no va a heredar nada. Quiero dejar todo a mi hermana Rosa y a mis 2 sobrinos. La casa, el dinero, todo. Don Fernando se reclinó en su silla. Entiendo, pero debes saber que en México los hijos tienen derecho a una pensión alimenticia de los padres si lo necesitan, y viceversa. Es una obligación legal recíproca. ¿Puede desheredar completamente a un hijo? Es complicado. La ley protege a los descendientes directos, pero puedo redactar el testamento de manera que Dionisio reciba el mínimo legal posible y que todo lo demás vaya a quien usted elija. Hágalo, dije sin dudar. ¿Está completamente segura? Estos son pasos irreversibles. Don Fernando, mi hijo me dejó en un bosque esperando que muriera para quedarse con mi herencia. Después montó un velorio falso en mi casa. ¿Le parece que debo dejarlo heredar algo? Él asintió lentamente. Entiendo. Procederemos entonces. Nos tomó otra 1 hora y media. Cuando salí de la notaría con los documentos nuevos en mi bolsa, sentí algo extraño. No era felicidad, no era satisfacción, era liberación. Por primera vez en 35 años, mis decisiones no giraban alrededor de Dionisio. El martes, no, espera. El miércoles por la mañana, recibí la primera llamada de él. No contesté. Llamó 5 veces más ese día. Dejó mensajes de voz que no escuché. El jueves llegó a mi casa. Yo estaba regando las plantas del patio cuando escuché que tocaban el timbre. Miré por la ventana. Era él, solo, sin Fabiola. Se veía terrible, ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. Tocó de nuevo. Luego comenzó a golpear la puerta. Mamá, por favor, sé que estás ahí. Por favor, déjame explicarte. Déjame hablar contigo. No abrí. Mamá, por favor. Solo 5 minutos. Los vecinos comenzaban a asomarse. La señora Lupita salió a su jardín, preocupada. Wilma, ¿todo bien? Todo bien, Lupita. Ya se va. Dionisio se volteó hacia mí, hacia la ventana donde yo estaba. Mamá, por favor, cometí un error, el peor error de mi vida. Pero sigo siendo tu hijo, sigo siendo yo, sigo siendo tu hijo. Esas palabras que alguna vez me habrían derretido el corazón, ahora me sonaban huecas, vacías, manipuladoras. Vete, Dionisio, dije desde adentro con voz firme. Vete antes de que llame a la policía. ¿La policía? ¿Me vas a denunciar? Si no te vas ahora mismo, sí. Se quedó ahí parado un momento más. Luego se dio la vuelta y se fue, caminando despacio, como si esperara que yo cambiara de opinión y saliera corriendo detrás de él. No lo hice. Esa noche, Fabiola me envió un mensaje de texto, el primero que me enviaba en los 3 años que llevaba casada con mi hijo. Doña Wilma, necesitamos hablar. Dionisio está muy mal. No come, no duerme. Esto lo está destruyendo. Por favor, denos la oportunidad de explicarle todo. Fue un malentendido terrible. Nosotros la amamos. Leí el mensaje 3 veces, cada palabra cuidadosamente elegida, cada frase diseñada para manipular. Dionisio está muy mal, como si yo debiera preocuparme por su bienestar después de lo que hizo. Fue un malentendido terrible, como si abandonar a tu madre en un bosque pudiera ser un malentendido. Nosotros la amamos, la mentira más grande de todas. Borré el mensaje sin contestar. El viernes por la noche, mi hermana Rosa llegó desde Toluca. Había tomado el autobús en cuanto le conté todo por teléfono. Era 5 años menor que yo, pero siempre había sido la más fuerte de las dos. Llegó con una maleta pequeña y una olla de caldo de pollo. «Vas a comer», dijo en cuanto entró. «Y me vas a contar todo, todo». Nos sentamos en la cocina. Mientras comíamos, le conté cada detalle. El piquenique, el bosque, el despertar sola, el velorio, la confrontación, los cambios legales que había hecho. Rosa me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Ese desgraciado», susurró. «Ese maldito desgraciado». «Rosa, no, Wilma, no lo defiendas, ni siquiera ahora. Lo que hizo es imperdonable. ¿Sabes cuántos años te sacrificaste por él?
¿Cuántos sueños dejaste ir? ¿Cuántas veces te quedaste sin comer para que él tuviera comida en su plato? Lo sé. ¿Y así te paga? ¿Intentando matarte por una casa que ni siquiera vale tanto? Me encogí de hombros. Para él valía suficiente. Rosa me tomó las manos. ¿Qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer ahora? No lo sé, admití. Cambié el testamento. Cambié los beneficiarios del banco. Pero no sé qué más hacer. No puedo denunciarlo porque no tengo pruebas. Es su palabra contra la mía. Y además, ¿además qué? Además no quiero verlo en la cárcel. No puedo. Sigue siendo mi hijo. Rosa soltó mis manos bruscamente. Wilma, tienes que dejar de pensar así. Él dejó de ser tu hijo en el momento en que te abandonó en ese bosque. Los hijos protegen a sus madres. Los hijos las cuidan. Los hijos no las dejan morir por dinero. Tenía razón. Lo sabía. Pero el corazón no entiende de lógica. Dame tiempo, le dije. Solo dame tiempo para procesar todo esto. Ella asintió, aunque no parecía convencida. Rosa se quedó conmigo ese fin de semana. Cocinó, limpió, me obligó a salir de la casa, a caminar por el parque, a tomar sol. Me cuidó como yo había cuidado a Dionisio cuando era pequeño. Y por primera vez en días pude respirar. El domingo por la tarde, antes de que Rosa regresara a Toluca, recibí una visita inesperada. Eran los padres de Fabiola. Un hombre de unos 65 años, traje caro, reloj de oro, una mujer de 60, vestida elegantemente, perfume francés. «¿Señora Ochoante?», dijo el hombre en tono formal. «Sí, somos los suegros de su hijo, los señores Mendoza. ¿Podemos pasar?». Rosa me miró con advertencia. Yo asentí. Entraron y se sentaron en la sala con la rigidez de quien no está acostumbrado a casas pequeñas. La mujer miró alrededor con disimulada desaprobación. «¿En qué puedo ayudarlos?», pregunté. El señor Mendoza carraspeó. «Nos enteramos de lo que pasó el sábado pasado. El incidente en el bosque». «¿Incidente?», repitió Rosa con tono filoso. «¿Así le llaman ustedes a intentar matar a alguien?». La señora Mendoza la fulminó con la mirada. «Nadie intentó matar a nadie. Fue un terrible malentendido. Nuestra hija jamás haría algo así». «¿Y mi hijo?», pregunté. «¿Él sí lo haría?». Silencio incómodo. El señor Mendoza se aclaró la garganta de nuevo. «Señora Ochoante, vinimos a ofrecerle una solución. Sabemos que ha habido tensiones entre usted y los muchachos, y entendemos que está molesta. Cualquiera lo estaría. Por eso, queremos proponerle algo. Los escucho. Nosotros estamos dispuestos a comprarle su casa, a precio justo de mercado, quizá incluso un poco más. Con ese dinero, usted podría mudarse a un lugar más cómodo, más pequeño, más fácil de mantener a su edad. ¿Y los muchachos? Bueno, ellos necesitan estabilidad. Un lugar propio». Me quedé mirándolo fijamente. «¿Me está pidiendo que venda mi casa?». «Se lo estamos proponiendo», corrigió la señora Mendoza con tono suave pero firme. «Para el bien de todos». Rosa se puso de pie. «Creo que es momento de que se vayan». «Espera, Rosa», dije. Me puse de pie también, mirando a los Mendoza directamente. «Déjeme ver si entendí bien. Ustedes quieren que yo venda la casa que compré con el sudor de mi frente, la casa por la que trabajé 30 años en una fábrica, para dársela a su hija y a mi hijo, quienes hace menos de una semana me abandonaron en un bosque esperando que muriera». «Eso es una exageración», dijo la señora Mendoza. «Fabiola dice que...». «No me importa lo que diga Fabiola», la interrumpí. «Sé lo que pasó. Yo lo viví». El señor Mendoza se puso de pie también. «Señora Ochoante, sea razonable. Piense en su futuro. Piense en su familia». «Estoy pensando en mi futuro», respondí. «Y mi familia ya no incluye a su hija ni a mi hijo. Ahora, por favor, salgan de mi casa». «Esto es un error», dijo la señora Mendoza mientras se dirigían a la puerta. «Un gran error». «El error ya lo cometieron ellos», dije. «Yo solo estoy viviendo con las consecuencias». Cuando se fueron, Rosa me abrazó fuerte. «Estoy orgullosa de ti», susurró. Y yo, por primera vez en días, sentí algo parecido al orgullo también. Esa noche, después de que Rosa se fue, me senté en mi patio trasero. Miré el árbol de limón que Rubén había plantado hace 35 años, las bugambilias que yo había cuidado por décadas, esta casa, mi casa, y entendí algo importante. No importaba cuánto doliera, no importaba cuánto extrañara al hijo que creí tener, no iba a dejar que me quitaran lo único que realmente era mío, mi dignidad. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, todo parecía normal. Me levantaba, preparaba mi café, regaba mis plantas, iba al mercado, saludaba a los vecinos, pero por dentro era como si habitara un mundo diferente,
Un mundo donde todo lo que había creído verdadero se había revelado como mentira. Dionisio seguía llamando, al principio todos los días, luego día por medio, luego una vez por semana. Yo nunca contestaba, dejaba que las llamadas entraran al buzón de voz. A veces, en momentos de debilidad, escuchaba los mensajes. Mamá, por favor, déjame explicarte. Mamá, te extraño. La casa se siente vacía sin ti. Mamá, Fabiola y yo estamos teniendo problemas. Te necesito. Cada mensaje era una manipulación, cada palabra cuidadosamente diseñada para tocar mi corazón de madre. Y lo peor es que funcionaban. Cada vez que escuchaba su voz, algo dentro de mí se quebraba un poco más, pero no lo llamaba de vuelta. Un lunes por la mañana, 3 semanas después del incidente, estaba en el mercado comprando jitomates cuando vi a Fabiola. Estaba en el pasillo de las verduras, revisando aguacates. Llevaba ropa deportiva cara y lentes de sol grandes. No me vio de inmediato. Podría haberme ido. Podría haber dado la vuelta y evitado el encuentro. Pero algo dentro de mí se negó a huir. Caminé directamente hacia ella. Fabiola. Se volteó. Incluso con los lentes oscuros, vi cómo su cuerpo se tensaba. Doña Wilma, yo no esperaba encontrarla aquí. Es mi mercado. Vengo aquí desde hace 30 años. Se quitó los lentes. Tenía ojeras. Se veía cansada. Bien. Necesitamos hablar, dijo con voz baja. Por favor, hay cosas que usted no entiende. ¿Qué no entiendo?, pregunté. ¿Que mi hijo y tú planearon abandonarme en un bosque? ¿Que organizaron mi funeral sin estar segura de que yo había muerto? ¿Qué parte exactamente no entiendo? Una señora que compraba naranjas nos miró con curiosidad. Fabiola bajó aún más la voz. No fue así. Fue desesperación. Usted no sabe la presión bajo la que estábamos, las deudas, los problemas con mi familia, todo. ¿Y eso justifica lo que hicieron? No, claro que no. Pero necesitamos ayuda, doña Wilma. Su hijo la necesita. Está destruido. No come. No duerme. Está cayendo en una depresión terrible. La miré fijamente. ¿Y esperas que yo sienta lástima por él? Espero que recuerde que es su madre. Algo en su tono me hizo hervir la sangre. Esa manera condescendiente de decirlo. Como si yo hubiera olvidado mi papel. Como si yo fuera la que estaba fallando. Soy su madre, dije con voz fría. Y por eso trabajé como esclava durante 30 años, para darle una vida mejor. Por eso me desvelé cuidándolo cuando estaba enfermo. Por eso me olvidé de mí misma, para que él pudiera tener todo. Pero ser madre no significa ser tonta. Y no voy a dejar que me manipules con culpa. No estoy tratando de manipularla. Sí lo estás, la interrumpí. Exactamente como lo has estado haciendo desde que entraste en esta familia, alejándolo de mí, llenándole la cabeza de ideas, haciéndole creer que yo era un estorbo, que mi casa era muy pequeña, que mi forma de vida no era suficiente para ustedes. Eso no es verdad. ¿No? Entonces dime, Fabiola, ¿cuántas veces en estos 3 años me invitaste a su casa? ¿Cuántas veces llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuántas veces me trataste como familia y no como la suegra que tolerabas porque no te quedaba de otra? No respondió. Su silencio era respuesta suficiente. Dionisio era un buen hijo antes de conocerte, continué. Venía a visitarme. Me hablaba por teléfono, se preocupaba por mí, pero tú llegaste y todo cambió. Poco a poco, lo alejaste, lo convenciste de que su propia madre era menos importante que tu familia, que tus amigos, que tu estilo de vida. Dionisio es un adulto, dijo Fabiola, recuperando su tono defensivo. Toma sus propias decisiones. Sí, las toma. Y la decisión que tomó fue abandonarme en un bosque. Esa decisión es irreversible, Fabiola. No hay perdón para eso. Todos cometemos errores. Esto no fue un error. Mi voz se elevó. Esto fue una decisión calculada. Ustedes planearon ese piquenique. Eligieron un lugar aislado. Me dejaron dormida y se fueron. Y antes de que siquiera oscureciera, ya tenían mi velorio montado en mi casa. Eso no es un error. Eso es premeditación. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero yo ya no sentía compasión. Por favor, susurró. Por favor, perdónenos. Yo fui quien convenció a Dionisio. Yo le dije que era la única salida. Fue mi culpa, no la de él. Ahí estaba, la verdad, finalmente. Lo sabía, dije. Sabía que esto había sido idea tuya. Pero él no quería. Yo lo presioné. Yo le dije que usted estaba vieja, que probablemente no duraría mucho más de todas formas, que solo estábamos adelantando lo inevitable. Cada palabra era una puñalada, adelantando lo inevitable. Así era como veían mi vida, como algo que se interponía entre ellos y el dinero que necesitaban. ¿Y Dionisio estuvo de acuerdo con eso?, pregunté. ¿Estuvo de acuerdo en adelantar lo inevitable?
Ella no respondió, pero su silencio me dijo todo. Mi hijo había elegido, entre su madre y su esposa, entre lo correcto y lo conveniente, entre el amor y el dinero, y no me había elegido a mí. Ya no tengo nada más que hablar contigo, dije, dando un paso atrás. Díganle a Dionisio que deje de llamar. Díganle que cambié mi testamento. Díganle que cuando yo muera, de verdad esta vez, no va a heredar nada. Y díganle que la próxima vez que aparezca en mi puerta, voy a llamar a la policía. Me di la vuelta para irme. «Usted va a morir sola», gritó Fabiola detrás de mí. «Sin hijo, sin familia, sin nadie que la cuide. ¿Eso es lo que quiere?» Me detuve, me volteé. Prefiero morir sola con dignidad que vivir rodeada de personas que desean mi muerte. Salí del mercado sin comprar nada. Mis manos temblaban. Mi corazón latía demasiado rápido, pero por primera vez sentí que había dicho todo lo que necesitaba decir. Esa tarde, Dionisio apareció en mi casa. No tocó el timbre. Simplemente se quedó parado afuera, en la banqueta, mirando la puerta. Yo lo vi desde la ventana. Se veía peor que la última vez, más delgado, más pálido, como si no hubiera dormido en días. Una parte de mí, esa parte de madre que 35 años de amor no pueden borrar, quiso salir corriendo, quiso abrazarlo, quiso decirle que todo estaría bien, pero no lo hice. Me quedé detrás de la cortina, observándolo. Después de 10 minutos, sacó su teléfono y marcó. Mi teléfono comenzó a sonar. No contesté. Dejó un mensaje. No lo escuché. Se quedó ahí parado otros 20 minutos. Luego se sentó en la banqueta. Luego se recostó contra la pared. Pasó 1 hora, 2. Los vecinos comenzaron a notar. La señora Lupita salió a barrer su entrada solo para tener excusa de mirarlo. El señor Ramírez pasó caminando a su perro 2 veces, observando. Finalmente, cuando ya oscurecía, Dionisio se puso de pie. Miró hacia mi ventana una última vez y se fue. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo, en los años buenos, en los momentos felices, en el niño que alguna vez fue y en el hombre en que se convirtió. ¿En qué momento lo perdí? ¿Fue gradual? ¿O hubo un momento específico en que mi hijo desapareció y fue reemplazado por esta persona que no reconozco? Al día siguiente, miércoles por la mañana, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Dionisio me estaba demandando. Leí el documento con incredulidad. Me acusaba de privación arbitraria de herencia. Argumentaba que yo lo había desheredado sin causa justificada. Pedía que un juez anulara los cambios a mi testamento y restaurara sus derechos como único hijo. Adjuntaba declaraciones de testigos, los padres de Fabiola, algunos de sus amigos, todos declarando que yo había actuado de manera irracional e inestable después de un malentendido familiar. Malentendido familiar. Así lo llamaban ahora. Llamé inmediatamente a don Fernando, mi notario. Ya me enteré, dijo antes de que yo pudiera hablar. Me llegó una copia de la demanda esta mañana. ¿Puede hacer esto? ¿Puede demandarme por cambiar mi propio testamento? Puede intentarlo, pero no va a ganar. Usted tiene derecho absoluto a disponer de sus bienes como mejor le parezca. La ley mexicana protege a los hijos, sí, pero solo en casos de abandono o necesidad extrema. Dionisio tiene trabajo, tiene ingresos, no puede alegar que lo dejó en desamparo. Pero va a intentar pelear esto, sí, y probablemente va a ser feo. Va a tener que testificar. Va a tener que contar lo que pasó en el bosque, frente a un juez, frente a abogados. Va a ser doloroso. No me importa, dije, aunque mi voz temblaba. Ya no me importa el dolor, solo quiero que esto termine. Va a terminar, aseguró don Fernando. Pero va a tomar tiempo. Tenía razón. Los siguientes meses fueron una pesadilla legal. Audiencias, declaraciones, documentos. El abogado de Dionisio era agresivo, pagado seguramente por los Mendoza. Me pintaba como una anciana confundida, senil, incapaz de tomar decisiones racionales. La señora Ochoante tiene 60 años, argumentó en una de las audiencias. Una edad en la que muchas personas comienzan a experimentar deterioro cognitivo. Está claro que ha sido influenciada por familiares que buscan quedarse con su patrimonio. Se refería a Rosa, mi hermana, quien me había cuidado cuando nadie más lo hizo. Yo tuve que testificar. Tuve que contar la historia del bosque frente a un juez, frente a Dionisio, frente a Fabiola y sus padres. Tuve que revivir cada momento, el piquenique, el abandono, el despertar sola, el velorio. Dionisio lloraba mientras yo hablaba, pero ya no creía en sus lágrimas. Su abogado trató de desacreditar mi historia. ¿Tiene pruebas de que su hijo la abandonó intencionalmente? ¿Fotografías? ¿Grabaciones? ¿Testigos? No, admití.
pero está el velorio. Está el hecho de que montó un funeral sin cuerpo, sin acta de defunción, apenas horas después de supuestamente perderme. Mi cliente ya explicó eso. Fue el pánico de un hijo desesperado que pensaba que había perdido a su madre. Nadie organiza un velorio en 3 horas si realmente está buscando a alguien. El proceso duró 4 meses. 4 meses de audiencias, de abogados, de miradas frías entre Dionisio y yo. Finalmente, en una tarde de jueves de noviembre, el juez dictó su sentencia. Considerando los testimonios presentados, las evidencias documentales y la ley aplicable, este tribunal determina que la señora Wilma Ochoante actuó dentro de sus derechos legales al modificar su testamento. No existe evidencia de coerción, influencia indebida o incapacidad mental. La demanda del señor Dionisio Ochoante es rechazada. Los costos legales serán cubiertos por la parte demandante. Gané, pero no se sintió como una victoria. Salí del juzgado ese día y vi a Dionisio recargado contra un poste, fumando un cigarrillo. Nunca lo había visto fumar antes. Nuestras miradas se cruzaron. Él apagó el cigarrillo. Caminó hacia mí. Se detuvo a 2 metros de distancia. ¿Ya estás feliz?, preguntó con voz ronca. ¿Ya te sentiste poderosa? Esto nunca fue sobre poder. Entonces, ¿sobre qué fue? ¿Sobre castigarme? ¿Sobre hacerme pagar por un error? Fue sobre sobrevivir, respondí. Sobre recordar que mi vida tiene valor, que yo tengo valor. Sigues siendo mi madre, y tú sigues siendo mi hijo. Pero eso ya no significa lo mismo que antes. Se acercó un paso más. ¿Entonces esto es todo? ¿Así termina? ¿35 años reducidos a esto? Sentí las lágrimas quemar mis ojos, pero no las dejé caer. Terminó cuando me dejaste bajo ese árbol, dije. Todo lo demás ha sido solo consecuencias. Te odio, susurró, pero su voz se quebraba. Lo sé, respondí, y aún así, una parte de mí todavía te ama. Pero esa parte ya no es suficiente para perdonar lo imperdonable. Me di la vuelta y comencé a caminar. Mamá, me detuve. No me volteé. Algún día vas a necesitarme, dijo, y no voy a estar ahí. Lo sé, repetí, pero voy a aprender a vivir con eso. Y seguí caminando. Subí al camión. Me senté junto a la ventana. Vi cómo la ciudad pasaba frente a mí. Gente viviendo sus vidas, familias caminando juntas, madres con sus hijos. Y entendí que mi historia con Dionisio había terminado. No con perdón, no con reconciliación, sino con un corte limpio. A veces, el amor más grande que puedes dar es dejar ir, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los primeros días después de la sentencia fueron extraños. No sentí alivio, no sentí triunfo, solo sentí vacío. Un vacío tan profundo que a veces me asustaba. Era como si hubiera ganado la batalla pero perdido la guerra. Como si hubiera salvado mi casa pero perdido mi hogar. Porque una casa sin familia no es realmente un hogar, ¿verdad? Era viernes por la noche cuando Rosa me llamó desde Toluca. ¿Cómo estás?, preguntó con esa voz suave que usaba cuando sabía que yo no estaba bien. Estoy aquí, respondí. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo. Suspiró al otro lado de la línea. Wilma, ganaste. El juez te dio la razón. Dionisio no puede tocarte legalmente. Deberías estar celebrando. ¿Celebrando qué?, pregunté. ¿Que mi hijo me odia? ¿Que mi familia se destruyó? ¿Que voy a pasar el resto de mi vida sola? No estás sola. Me tienes a mí. Tienes a tus sobrinos. Tienes vecinos que te quieren. La señora Lupita pregunta por ti todos los días. Tenía razón, pero no era lo mismo. Durante 35 años, mi identidad había girado alrededor de ser madre de Dionisio. Cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, cada sueño que dejé ir, fue por él. Y ahora que él ya no estaba en mi vida, ¿quién era yo? Esa pregunta me perseguía cada noche antes de dormir. El sábado por la mañana, me obligué a levantarme temprano. Me vestí, me peiné, salí al patio y me puse a trabajar en el jardín. Las bugambilias necesitaban poda. El árbol de limón tenía ramas secas. Los rosales estaban descuidados. Durante meses, mientras lidiaba con abogados y audiencias, había dejado que todo se marchitara. Trabajé durante horas bajo el sol. Mis manos se llenaron de tierra. Mi espalda comenzó a doler. Pero había algo terapéutico en eso, en arrancar las malas hierbas, en cortar lo muerto para que lo nuevo pudiera crecer. ¿No era eso exactamente lo que había hecho con mi vida? La señora Lupita se asomó por encima de la cerca. Wilma, mija, ¿necesitas ayuda? No, gracias, Lupita. Me hace bien mantenerme ocupada. ¿Ya comiste algo? Todavía no.
5 minutos después, apareció en mi puerta con un tupper de arroz con pollo. «¡Come!», ordenó. «No puedes trabajar con el estómago vacío». Nos sentamos en el patio. Comí mientras ella hablaba de cosas sin importancia. Del nieto que le había nacido a su hija, del nuevo negocio de verduras que abrió en la esquina, del perro del señor Ramírez que se había escapado y apareció 3 días después. Conversación normal, vida normal, y por un momento me sentí casi humana de nuevo. «¿Sabes?», dijo Lupita después de un rato. «Mi hermana pasó por algo similar hace años. Su hijo la robó, se llevó sus ahorros y desapareció por 2 años. Cuando regresó pidiendo perdón, ella no lo perdonó. ¿Y se arrepintió? Al principio sí, lloró por meses, pero después encontró paz. Empezó a vivir para ella misma. Se unió a un grupo de danza folclórica, viajó a Oaxaca, hizo amigas nuevas y me dijo algo que nunca olvidé. A veces perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti misma». Me quedé pensando en esas palabras el resto del día. Encontrarme a mí misma. ¿Quién era Wilma Ochoante sin Dionisio? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué soñaba? ¿Qué quería de lo que me quedaba de vida? No tenía respuesta, porque había dejado de preguntarme esas cosas hace 35 años. El domingo fui a misa por primera vez en meses. Me senté en una banca al fondo de la iglesia y escuché al padre hablar sobre el perdón, sobre soltar rencores, sobre sanar heridas, pero también habló sobre límites, sobre dignidad, sobre el amor propio que Dios quiere que tengamos. «Perdonar no significa permitir que te sigan lastimando», dijo. «Perdonar significa liberarte del peso del odio, pero también significa protegerte de más daño. Y eso está bien, eso es sabio». Salí de la iglesia con algo parecido a claridad. Podía perdonar a Dionisio algún día, cuando mi corazón estuviera listo. Pero perdonar no significaba dejar que volviera a mi vida. No significaba olvidar lo que había hecho. No significaba regalarle mi casa, mi dignidad, mi paz mental. Perdonar significaba soltar el odio y construir algo nuevo con lo que quedaba. El lunes por la mañana tomé una decisión. Llamé a don Fernando, mi notario. «Necesito hacer algo más», le dije. «Algo adicional al testamento». «¿Qué tienes en mente?» «Quiero crear un fideicomiso, con la venta de mi casa cuando yo muera. Quiero que el dinero se use para becas educativas, para madres solteras que necesiten ayuda para mantener a sus hijos en la escuela. Quiero que algo bueno salga de todo esto». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Wilma, eso es muy hermoso. ¿Se puede hacer?» «Sí. Va a requerir algunos trámites adicionales, pero se puede hacer». «¿Estás segura?» «Completamente segura. Nos tomó 2 semanas completar todos los documentos. Establecimos el fideicomiso. Elegimos una fundación local que administraría las becas. Especificamos los requisitos: madres solteras, estudiantes de bajos recursos, prioridad a carreras técnicas y universitarias. Cuando firmé el último documento, sentí algo que no había sentido en meses: propósito. Mi vida tenía propósito de nuevo, pero esta vez no era vivir para alguien más, era vivir para algo más grande que yo misma. En diciembre, Rosa me invitó a pasar las fiestas en Toluca con ella y sus hijos. «No quiero que estés sola en Navidad», insistió. «Ven, cocinaremos juntas, reiremos, haremos nuevos recuerdos». Acepté. Fue la primera Navidad en 35 años que no pasé con Dionisio, y dolió. No voy a mentir. Dolió ver a las familias reunidas, ver a madres con sus hijos adultos, ver lo que yo había perdido. Pero también había algo liberador en eso. No tenía que cocinar para agradar a nadie. No tenía que soportar comentarios pasivo-agresivos de Fabiola. No tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Podía simplemente ser. La noche del 24 de diciembre, después de la cena, Rosa y yo nos sentamos en su balcón con una taza de chocolate caliente. «¿Sabes qué día es mañana?», preguntó. «Navidad, sí, pero también es el día en que empiezas tu nueva vida. La vida después de Dionisio. No sé si estoy lista. Nadie está listo para empezar de nuevo», dijo. «Pero lo haces de todas formas, porque la alternativa es quedarte estancada en el dolor para siempre». Tenía razón. En enero cumplí 61 años. No hubo fiesta grande. Solo Rosa, mis 2 sobrinos, la señora Lupita, mi comadre Estela y el señor Ramírez. Comimos pastel, platicamos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, la risa se sintió genuina. Mi sobrina menor, Patricia, me regaló algo inesperado, un diario en blanco con una nota que decía: «Para que escribas tu historia, la verdadera, no la que otros contaron por ti». Esa noche, después de que todos se fueron, abrí el diario.
Miré la primera página en blanco durante casi una hora. Luego tomé un bolígrafo y escribí. Me llamo Wilma Ochoante. Tengo 61 años, y esta es mi historia. No la historia de madre de alguien, sino mi historia. No escribí mucho esa noche, solo esa línea, pero fue suficiente. En febrero, algo inesperado sucedió. Estaba en el mercado comprando verduras cuando una mujer joven se me acercó. Tendría unos 25 años, embarazada, con un niño pequeño tomado de su mano. ¿Usted es la señora Ochoante?, preguntó tímidamente. Sí. ¿Nos conocemos? No personalmente, pero yo escuché su historia, por mi vecina, que es vecina de su comadre, y quería decirle algo. ¿Qué cosa? Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Gracias por ser tan valiente. ¿Valiente? Mi mamá pasó toda su vida sacrificándose por sus hijos, trabajó hasta matarse, se olvidó de sí misma, y cuando ya no pudo trabajar más, mis hermanos la metieron a un asilo. No la visitan, no la llaman, y ella sigue diciendo que los perdona, que son sus hijos, que ella los entiende. Tragó saliva. Pero yo no la entiendo. Yo veía cómo la trataban y me daba coraje. Y entonces escuché su historia, de cómo usted puso límites, de cómo se defendió, y me hizo darme cuenta de que está bien. Está bien no aceptar el maltrato, incluso de la familia. Está bien elegirse a uno mismo. Se limpió las lágrimas. Así que gracias. Su historia me dio permiso para visitar a mi mamá y decirle que ella también merece dignidad, que ella también vale, y ahora está viviendo conmigo. No es fácil, pero es lo correcto. No supe qué decir. Me quedé ahí parada, sintiendo cómo algo se movía dentro de mi pecho. Mi historia había ayudado a alguien. Mi dolor había servido para algo. Me alegro, finalmente dije. Me alegro mucho de que tu mamá tenga una hija como tú. Ella sonrió. Me dio un abrazo rápido y se fue con su hijo. Me quedé ahí parada durante varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Todo este tiempo había pensado que mi historia era solo sobre pérdida, sobre dolor, sobre fracaso como madre. Pero quizá también era sobre algo más, sobre encontrar la fuerza para decir no más, sobre dignidad, sobre el valor de ponerte a ti mismo primero cuando todos esperan que te sacrifiques. Esa noche, escribí en mi diario durante horas. Escribí sobre el piquenique, sobre el bosque, sobre el velorio, sobre todo lo que había pasado, pero también escribí sobre las lecciones, sobre lo que había aprendido, sobre la mujer en la que me estaba convirtiendo. En marzo, la señora Lupita me invitó a unirme a su grupo de bordado. Se reunían todos los jueves por la tarde en la casa parroquial. No sé bordar, le dije. Nadie sabía cuándo empezó, respondió. Ven, te va a hacer bien estar con gente. Fui. Y fue incómodo al principio. Todas esas mujeres que se conocían desde hace años, todas con sus historias compartidas, sus chistes internos, pero poco a poco comencé a sentirme parte del grupo. Aprendí a hacer puntadas básicas, compartí café y galletas. Escuché historias de otras mujeres, historias de pérdida, de superación, de encontrarse a sí mismas después del dolor, y descubrí que no estaba sola, que había toda una comunidad de mujeres que habían sobrevivido tragedias y habían salido del otro lado. Una de ellas, doña Carmen, tenía 72 años. Su esposo la había dejado después de 40 años de matrimonio por una mujer más joven. Pensé que me iba a morir, me contó. Literalmente pensé que mi vida había terminado. Pero aquí estoy, 10 años después, más feliz de lo que nunca fui con él. ¿Cómo lo hiciste?, pregunté. ¿Cómo seguiste adelante? Un día a la vez, dijo simplemente, y permitiéndome sentir el dolor sin ahogarme en él. Lloré cuando necesitaba llorar, me enojé cuando necesitaba enojarme, pero también me levanté cada mañana y elegí vivir, elegí vivir. Esas palabras se quedaron conmigo. En abril, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Viajé sola. Rosa había estado insistiendo durante meses. Ven a Toluca por una semana, o vamos juntas a algún lado, a Guanajuato, a San Miguel de Allende, a cualquier lugar. Pero yo no quería ir con Rosa, no porque no la quisiera, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacerlo sola. Elegí Oaxaca. Siempre había querido ir. Siempre había visto fotos del Zócalo, de las iglesias, de las artesanías, pero nunca había ido porque Dionisio nunca tuvo interés. Reservé un hotel pequeño en el centro, compré mi boleto de autobús, empaqué una maleta y fui. El viaje en autobús duró casi 10 horas. 10 horas de ver el paisaje cambiar, de pueblos pequeños, de montañas, de cielos abiertos. 10 horas de estar sola con mis pensamientos, y por primera vez no sentí miedo. Llegué a Oaxaca un sábado por la tarde. El hotel era modesto pero limpio.
Mi habitación tenía una ventana que daba a una calle pequeña llena de colores. Salí a caminar. El zócalo estaba lleno de vida, músicos tocando, vendedores de artesanías, turistas tomando fotos, familias comiendo nieves. Me senté en una banca y simplemente observé. Nadie me conocía ahí, nadie sabía mi historia. No era la señora que su hijo abandonó en el bosque. No era la mamá de Dionisio. Era solo Wilma, una mujer de 61 años sentada en una banca en Oaxaca, viendo el mundo pasar. Y fue liberador. Pasé 5 días en Oaxaca. Visité Monte Albán. Caminé por mercados de artesanías. Comí tlayudas y mole. Tomé fotos. Compré un rebozo para Rosa y unas tazas de barro negro para mí. Y en las noches escribía en mi diario. Escribí sobre la belleza que había a mi alrededor, sobre las conversaciones con desconocidos, sobre la sensación de caminar por calles antiguas sin tener que apurarme para llegar a ningún lado. Escribí sobre la libertad. El último día, antes de regresar a casa, entré a una iglesia pequeña. Me senté en una banca al fondo. No recé, solo me quedé ahí sentada en silencio. Y entonces, sin planearlo, sin forzarlo, sentí algo que no había sentido desde antes del bosque. Paz. No era felicidad, no era olvido, pero era paz. La paz de saber que había sobrevivido, que había elegido la dignidad sobre el amor tóxico, que había puesto límites, que me había defendido. La paz de saber que todavía tenía vida por delante y que esa vida podía ser mía. Cuando regresé a casa, algo había cambiado. Mi casa ya no se sentía vacía, se sentía mía. Reorganicé los muebles. Pinté la sala de un color amarillo suave que siempre me había gustado, pero que nunca me había atrevido a usar porque Dionisio decía que era muy brillante. Colgué fotos nuevas, de Rosa, de mis sobrinos, de mis amigas del grupo de bordado, de Oaxaca, fotos que me hacían sonreír. En mayo recibí una carta. Era de Dionisio. Mi mano tembló cuando la abrí. Parte de mí no quería leerla, pero otra parte necesitaba saber. La carta era larga, 4 páginas escritas a mano. Comenzaba con disculpas. Lo siento muchísimo. No hay palabras para expresar lo que siento. Luego venían las explicaciones, las deudas, la presión de Fabiola, los problemas con sus suegros, el pánico, la desesperación. Pensé que no había otra salida, escribió. Pensé que si tú ya no estabas, nuestros problemas se resolverían. Pero me equivoqué en todo. La carta continuaba. Me contaba que él y Fabiola se habían separado, que él había perdido su trabajo, que estaba viviendo en un departamento pequeño, solo, tratando de reconstruir su vida. Te extraño, mamá, escribió. Extraño tu voz, extraño tu comida, extraño sentirme amado sin condiciones. Sé que no merezco tu perdón, pero si algún día, en algún momento, pudieras encontrar la forma de perdonarme, te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote que he cambiado. Terminaba con, siempre serás mi madre. Y yo siempre seré tu hijo, aunque ya no merezca serlo. Leí la carta 3 veces. Lloré, no voy a negarlo, pero no por las razones que él probablemente esperaba. Lloré por el hijo que pudo haber sido y no fue. Lloré por los años que perdimos. Lloré por la relación que murió en ese bosque, pero no lloré por arrepentimiento. Guardé la carta en un cajón. No la tiré, pero tampoco la contesté. Porque había aprendido algo importante en estos meses. Puedes amar a alguien y aún así mantener la distancia. Puedes perdonar sin olvidar. Puedes soltar sin odiar. Y puedes elegir tu propia paz sobre el amor que te destruye. Esa noche escribí en mi diario. Hoy recibí una carta de mi hijo. Me pidió perdón. Y creo que algún día, cuando mi corazón esté listo, podré perdonarlo de verdad. Pero ese día no es hoy. Y tal vez no sea mañana. Y está bien. Porque mi sanación no está en una línea de tiempo, está en mi propio ritmo, y por primera vez en mi vida estoy eligiendo mi propio ritmo. Cerré el diario y miré por la ventana. El árbol de limón que Rubén había plantado hace 36 años estaba floreciendo. Nuevas flores, nueva vida, nuevo comienzo. Y yo también estaba floreciendo, diferente, cicatrizada, pero viva. Y eso era suficiente. Los meses siguientes fueron testigos silenciosos de cómo la vida tiene su propia forma de hacer justicia. No fue algo que yo busqué, no fue venganza, fue simplemente el karma haciendo su trabajo. Junio llegó con calor y con noticias. La señora Lupita tocó mi puerta un sábado por la mañana con esa expresión que tiene la gente cuando sabe algo jugoso pero no sabe si debería compartirlo. Wilma, ¿ya te enteraste? ¿De qué?
de Dionisio y Fabiola. Mi estómago se apretó. Aunque había decidido seguir adelante con mi vida, la mención de sus nombres todavía me afectaba. No me he enterado de nada, y tampoco estoy segura de querer saber. Es que, bueno, ya es del dominio público. Todo el mundo lo está comentando, suspiré. Está bien, Lupita, cuéntame. Entramos a la cocina. Le serví café. Se sentó y comenzó su relato. Fabiola lo dejó. Hace como un mes, se fue de regreso con sus papás a Puebla. Ya sé, Dionisio me lo mencionó en su carta. Ah, pero ¿sabes por qué lo dejó? ¿Por qué? Lupita se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. Porque conoció a otro, un empresario rico de Puebla, y resulta que ya estaba saliendo con él desde antes de que se separara de Dionisio. La hermana de mi comadre trabaja en el mismo club social donde se vieron varias veces. Me quedé callada procesando la información. Pero espera, hay más, continuó Lupita. Resulta que Fabiola le pidió el divorcio a Dionisio y está peleando para quedarse con el departamento que compraron juntos. Dice que ella puso el enganche con dinero de sus papás, aunque Dionisio ha estado pagando la hipoteca estos 3 años. ¿Y cómo sabes todo esto? El señor Ramírez se encontró a Dionisio en el súper hace 2 semanas. Dice que se veía terrible, flaco, demacrado, hablando solo. Le platicó todo, que Fabiola ya tiene abogados, que lo está dejando prácticamente en la calle, que le bloqueó todas las tarjetas de crédito que compartían. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una tristeza profunda. Mi hijo había elegido a esa mujer sobre mí, había planeado mi muerte por ella, y ahora ella lo estaba abandonando de la manera más cruel posible. ¿Y su trabajo?, pregunté. ¿Sigue sin trabajo? Lo despidieron hace 3 meses, por faltas constantes. Aparentemente estaba cayendo en la bebida. El primo del señor Ramírez trabaja en la misma empresa. Dice que Dionisio llegaba con aliento alcohólico, que cometió un error grande en un proyecto que le costó a la compañía mucho dinero. Sentí un peso en el pecho. Por más que me había lastimado, seguía siendo mi hijo. Y saber que estaba destruyéndose no me daba alegría. ¿Dónde está viviendo ahora? En un cuartito que renta cerca de la central de autobuses. Según dicen, muy pequeño, en malas condiciones. Está buscando trabajo, pero nadie lo quiere contratar. Las referencias de su último empleo no son buenas. Después de que Lupita se fue, me quedé sentada en la cocina durante horas. Parte de mí, esa parte que había sido madre por 35 años, quería ir a buscarlo. Quería traerlo de vuelta. Quería cuidarlo, salvarlo. Pero otra parte, la parte que había crecido en estos meses, sabía que no podía hacerlo. No podía salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. No podía ser su red de seguridad después de que él había tratado de eliminarme de su vida. Esa noche llamé a Rosa. Me enteré de lo de Dionisio, le dije. Ya me lo imaginaba. Las noticias viajan rápido. No sé qué sentir, Rosa. Por un lado, siento que la vida le está dando lo que merecía, pero por otro sigue siendo tu hijo y te duele verlo sufrir. Sí, Wilma, escúchame bien. Lo que le está pasando a Dionisio no es tu responsabilidad. Él tomó decisiones, malas decisiones, y ahora está viviendo las consecuencias. Eso no es karma vengativo, es karma educativo. A veces la vida tiene que golpearnos para que aprendamos. ¿Y si nunca aprende? ¿Y si sigue cayendo? Entonces esa será su elección, no la tuya. Tú ya hiciste tu parte. Lo criaste, lo amaste. Te sacrificaste por él, pero llegó un punto en que él eligió otro camino, y tú no puedes salvarlo de sí mismo. Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. En julio, el señor Ramírez me contó que había visto a Dionisio pidiendo trabajo en varias construcciones de la zona. Se ve mal, Wilma, muy mal. Traía la misma ropa sucia, no se había rasurado. Le ofrecí comprarle un taco y casi se pone a llorar de agradecimiento. ¿Le compraste el taco? Claro, no soy desalmado. Pero también le dije algo. Le dije, mijo, ve a disculparte con tu madre. Ella es la única que realmente te ama en este mundo. ¿Y qué dijo él? Que tú no querías saber nada de él, que lo habías bloqueado de tu vida, que era demasiado tarde. No lo he bloqueado, dije en voz baja. Solo necesito espacio, necesito sanar. Se lo dije. Le dije que el orgullo es un lujo que no se puede dar en su situación. Pero ya sabes cómo son los jóvenes, tercos. Esa conversación me quedó dando vueltas durante días. ¿Era mi responsabilidad dar el primer paso? ¿O era responsabilidad de Dionisio demostrar que realmente había cambiado? En agosto, algo inesperado sucedió. Estaba en el banco depositando dinero cuando la cajera, una chica joven que me conocía porque siempre iba a la misma ventanilla, me dijo,
Señora Ochoante, disculpe que me meta donde no me llaman, pero ¿usted es la mamá de Dionisio Ochoante? Sí. ¿Por qué? Es que él vino hace unos días a pedir un préstamo. Lo rechazamos porque su historial crediticio está muy mal. Tiene deudas por todos lados, tarjetas maxeadas, pagos vencidos, y cuando revisé el sistema, vi que usted está registrada como su familiar directo. Pensé que debía avisarle en caso de que él intente pedirle dinero o poner su casa como garantía. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Puede hacer eso? ¿Usar mi casa sin mi permiso? No, no puede. Pero hay gente desesperada que intenta cosas fraudulentas. Solo quería advertirle que esté alerta, que revise bien cualquier documento que le pidan firmar, que no firme nada sin leerlo con cuidado. Le agradecí la información y salí del banco con las manos temblando. ¿Hasta dónde podía caer Dionisio? ¿Era capaz de intentar robarme mi casa de manera fraudulenta? Esa tarde fui con don Fernando. Necesito proteger mi propiedad, le dije. Necesito asegurarme de que nadie, ni siquiera mi hijo, pueda tocarla sin mi autorización explícita. Ya está protegida, Wilma. Los documentos que firmamos son muy claros, pero si quieres estar más tranquila, podemos poner una alerta adicional en el registro público. Cualquier intento de modificar algo relacionado con tu propiedad te será notificado inmediatamente. Hágalo, por favor. Salí de la notaría sintiéndome un poco más segura, pero también más triste. ¿En qué nos habíamos convertido? ¿En enemigos? ¿En extraños? ¿En personas que tenían que protegerse legalmente una de la otra? En septiembre llegó el cumpleaños de Dionisio. 36 años. No lo llamé, no le envié mensaje, pero pensé en él todo el día. Pensé en el niño que había sido, en el joven que se graduó con honores, en el hombre que alguna vez fue mi orgullo, y me pregunté dónde había fallado. Esa noche, Rosa me llamó como si hubiera sentido mi tristeza a través de las líneas telefónicas. Deja de culparte, me dijo sin preámbulos. Sé en qué estás pensando. Y no fallaste como madre. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco, porque sé que hoy es el cumpleaños de Dionisio, y sé que estás ahí sentada preguntándote qué hiciste mal. Es que algo debía ser mal, Rosa. Los hijos no nacen así. No nacen así. Pero tampoco es todo culpa de los padres. Dionisio hizo sus propias elecciones. Eligió el dinero sobre el amor. Eligió a Fabiola sobre ti. Eligió el camino fácil sobre el camino correcto. Esas fueron sus decisiones, no las tuyas. Pero yo lo formé, yo lo crié. Y le diste amor, valores, educación, todo. Pero también tiene libre albedrío. Y con ese libre albedrío eligió mal. Eso no te hace mala madre. Te hace madre de un hijo que eligió mal. Sus palabras me dieron algo de consuelo, pero no completamente. En octubre, mi comadre Estela me contó que había visto a Dionisio en un mercado sobre ruedas, vendiendo ropa usada. No quería decirte, confesó. Pero pensé que debías saber. Se veía... ¡Ay, Wilma! Se veía tan mal, delgado, encorvado, como si cargara el peso del mundo en los hombros. ¿Hablaste con él? Le dije hola. Me reconoció. Me preguntó por ti. Le dije que estabas bien, que estabas reconstruyendo tu vida. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo, me alegro. Ella merece ser feliz. Aunque haya sido a costa de perderme a mí. Me quedé callada. Como si fuera tu culpa, continuó Estela con indignación. Como si tú lo hubieras abandonado a él y no al revés. Así funciona la mente cuando no quieres aceptar responsabilidad por tus actos, respondí. Es más fácil culpar a otro, pero esas palabras de Dionisio me persiguieron durante días. Merece ser feliz, aunque haya sido a costa de perderme a mí, como si mi felicidad dependiera de su sufrimiento, como si mi decisión de protegerme fuera un ataque personal contra él. En noviembre, un año después de la sentencia judicial, recibí otra carta. Esta vez no era de Dionisio, era de Fabiola. La reconocí por la letra elegante en el sobre. Dudé antes de abrirla, pero la curiosidad ganó. La carta era corta, directa, sin flores retóricas. Señora Ochoante, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero le escribo para decirle algo que tal vez debí decir hace mucho tiempo. Fue mi culpa. Todo. Yo convencí a Dionisio. Yo hice el plan. Yo lo presioné hasta que aceptó. Él no quería hacerlo. Pero yo lo manipulé. Le dije que era la única solución. Que usted estaba vieja y enferma de todas formas, que era mejor así. Me arrepiento, todos los días me arrepiento, no porque las cosas salieran mal para mí, sino porque destruí una familia, destruí la relación entre un hijo y su madre, destruí a un hombre bueno que se dejó corromper por mi ambición. No le pido perdón, no lo merezco, solo quería que supiera la verdad. Dionisio la ama, siempre la amó, pero yo era el veneno en su oído,
y ahora ambos estamos pagando el precio de nuestras decisiones. Le deseo paz, Fabiola. Leí la carta 2 veces, luego la quemé en el fregadero, no porque estuviera enojada, sino porque ya no necesitaba su confesión, ya no necesitaba que alguien más cargara con la culpa. Lo que había pasado, pasó. Y ambos, Dionisio y Fabiola, habían sido responsables, uno por planear, el otro por ejecutar, y ambos estaban ahora viviendo las consecuencias. Diciembre llegó con frío y con una llamada inesperada. Era del Hospital General. Una enfermera me informó que Dionisio había llegado a urgencias, un desmayo por desnutrición y deshidratación. Había estado inconsciente por varias horas. Cuando despertó y le preguntaron a quién llamar, dio mi nombre. ¿Vendrá usted, señora?, preguntó la enfermera. Él la está pidiendo. Me quedé callada durante varios segundos que parecieron eternos. ¿Está en peligro? No, ya está estable, pero necesita reposo y alimentación adecuada. El doctor recomienda que alguien se haga cargo de él durante unos días. Entiendo, dije. ¿Puedo hablar con el doctor? Me pasaron con el médico de guardia, un hombre joven con voz cansada. Su hijo está muy mal, señora, no solo físicamente, también emocionalmente. Cuando despertó, comenzó a llorar. Dice que ya no puede más, que no tiene a nadie, que ha tocado fondo. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta honesta? Claro. ¿Usted cree que está en peligro real? ¿O cree que está buscando que yo vaya corriendo? Hubo una pausa. Sinceramente, creo que está en ambas situaciones. Sí está mal físicamente, pero también creo que necesita ayuda psicológica y posiblemente esté esperando que usted sea quien lo rescate. Gracias por su honestidad, doctor. ¿Vendrá? No, dije después de respirar profundo. Pero por favor asegúrese de que reciba la atención médica que necesita. Si tiene gastos que no puede cubrir, yo los cubriré, pero no iré. Entiendo. ¿Quiere dejar algún mensaje para él? Pensé durante un largo momento. Dígale que espero que se recupere, que le deseo lo mejor, pero que necesita aprender a salvarse a sí mismo, porque yo ya no puedo hacerlo por él. Colgué el teléfono con las manos temblando. Rosa me llamó 20 minutos después. La había llamado apenas colgar. ¿Hice bien?, le pregunté con voz quebrada. ¿Hice bien en no ir? Sí, dijo con firmeza. Hiciste bien. Si vas ahora, le enseñas que todo lo que tiene que hacer es tocar fondo y tú vas a rescatarlo. Y el ciclo nunca va a terminar. Pero está en el hospital, Rosa. Está pidiendo ayuda y la está recibiendo. Los médicos lo están cuidando. Tú estás pagando sus gastos, pero no estás corriendo a ser su salvadora. Y eso está bien. Eso es límites saludables. Lloré esa noche. Lloré por mi hijo, por el hombre quebrado en que se había convertido, por todo lo que pudo ser y no fue. Pero no fui al hospital. Y esa decisión, por más dolorosa que fuera, me enseñó algo importante. A veces el amor más grande que puedes darle a alguien es dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones, porque solo así pueden aprender, solo así pueden crecer. 3 días después, recibí una llamada del hospital. Dionisio había sido dado de alta. Un trabajador social había coordinado su traslado a un albergue para personas en situación de calle. Le habían dado información sobre programas de ayuda, sobre grupos de apoyo, sobre rehabilitación. ¿Aceptó la ayuda?, pregunté. Firmó los papeles, respondió el trabajador social. Si realmente va a participar, eso depende de él. Y así era, dependía de él. La vida le había quitado todo, su esposa, su trabajo, su departamento, su orgullo, su dinero. Y ahora le tocaba decidir qué iba a hacer con las ruinas, si iba a reconstruir, o si iba a seguir culpando a otros por su destrucción. Yo no podía decidir por él, solo podía decidir por mí misma, y mi decisión era seguir adelante, seguir sanando, seguir construyendo una vida que tuviera significado más allá de ser la madre de alguien, porque al final, la justicia de la vida no es venganza, es equilibrio. Dionisio había elegido el camino del egoísmo, y ese camino lo había llevado a la soledad. Yo había elegido el camino de la dignidad, y ese camino me estaba llevando a la paz. Cada quien recibe lo que siembra, y aunque me dolía ver a mi hijo cosechar amargura, sabía que era la única forma en que podría aprender. Si es que algún día aprendía. Pasó el tiempo, como siempre pasa, sin pedir permiso, sin esperar a que estemos listos. Enero llegó con aire fresco y con resoluciones, no las típicas de gimnasio o dieta, sino resoluciones más profundas, más importantes. Decidí que este año, mi 62º año de vida, sería el año en que finalmente aprendería a vivir solo para mí,
Suena egoísta cuando lo digo en voz alta, pero después de 61 años viviendo para otros, creo que me he ganado el derecho a un poco de egoísmo saludable. Empecé con cosas pequeñas. Me uní a una clase de yoga en el centro comunitario, algo que siempre quise hacer, pero que nunca hice, porque Dionisio decía que era para viejitas aburridas. Resulta que soy una viejita. Y no estoy para nada aburrida. La instructora, Gabriela, tiene 30 años y la energía de alguien que ha encontrado paz interior. Me enseñó a respirar correctamente, a estirar músculos que ni sabía que tenía, a meditar sin sentirme ridícula. La respiración es vida, me dijo un día. Y por mucho tiempo, Wilma, has estado conteniendo la respiración. Es hora de que vuelvas a respirar. Tenía razón. En febrero hice algo que me aterraba. Me corté el cabello. Toda mi vida lo había usado largo, recogido en un chongo, porque así le gustaba a Rubén, porque así esperaba Dionisio que se viera una señora decente. Pero entré a una estética y le dije a la estilista, córtemelo, corto, moderno, como si tuviera 40 años y no 62. Ella sonrió. ¿Estás segura? Es un cambio drástico, completamente segura. Cuando terminó, no me reconocí en el espejo. El cabello ahora me llegaba apenas al mentón, con capas que enmarcaban mi cara. Me veía diferente, más joven, más ligera, más yo. La señora Lupita casi se desmaya cuando me vio. «Wilma, te ves hermosa, pareces otra persona». «Soy otra persona», respondí sonriendo. O más bien, soy yo misma por primera vez. En marzo, tomé otra decisión importante. Vendí algunos muebles viejos que ya no necesitaba. La recámara de Dionisio la convertí en un taller de costura. Compré una máquina nueva, telas, hilos de colores. Empecé a hacer cojines decorativos que vendía en el mercado los domingos. No era mucho dinero, pero no lo hacía por el dinero. Lo hacía porque me gustaba, porque me hacía feliz ver cómo algo hermoso nacía de mis manos. Una tarde de sábado, mientras cosía, mi sobrina Patricia vino a visitarme con su bebé. «Tía, necesito consejo», me dijo mientras amamantaba a la niña. «Dime, mija, es sobre mi esposo. Últimamente siento que me estoy perdiendo en él, en el bebé, en la casa. Siento que ya no sé quién soy más allá de ser mamá y esposa». La miré con comprensión profunda. «¿Quieres que te diga la verdad? ¿O quieres que te diga lo que se supone que deben decir las tías? La verdad. La verdad es que es muy fácil perderse, especialmente para nosotras las mujeres. Nos enseñan desde chiquitas que nuestro valor está en servir a otros, en ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas, pero nadie nos enseña a ser buenas con nosotras mismas. ¿Y cómo se aprende? Poniendo límites, diciéndole a tu esposo que también necesitas tiempo para ti, dejando que el bebé llore 5 minutos mientras tú terminas tu café caliente, haciendo cosas que te gustan aunque otros no lo entiendan. Y sobre todo, recordando que eres una persona completa, no solo un pedazo de otras personas. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. «Pero tengo miedo de ser egoísta». «Mija, hay una diferencia enorme entre egoísmo y autocuidado. Egoísmo es lastimar a otros para beneficiarte tú. Autocuidado es cuidarte a ti misma para poder cuidar mejor a otros. Aprende esa diferencia ahora, mientras eres joven. No esperes 60 años como yo». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «Tía, eres la mujer más sabia que conozco». «No soy sabia, mija. Solo soy una mujer que aprendió las lecciones a la mala. Y si mi experiencia puede ayudarte a ti a aprenderlas de manera más suave, entonces todo habrá valido la pena». En abril, recibí noticias de Dionisio. No directamente de él, sino a través del señor Ramírez. Lo vi trabajando en una construcción, me contó. Se ve mejor que hace unos meses, más limpio, más sobrio. Le pregunté cómo estaba y me dijo que está asistiendo a terapia, que está en un programa de 12 pasos. «Me alegro», dije sinceramente. «Me alegro de que esté buscando ayuda. ¿No quieres verlo?» «No todavía. Tal vez algún día, pero no todavía. Él preguntó por ti. Dijo que te extraña». «Yo también lo extraño», admití. «Extraño al hijo que creí tener. Pero ese hijo nunca existió realmente. Existió mi ideal de él, mi esperanza de él, pero no el hombre real que tomó las decisiones que tomó. ¿Crees que pueda cambiar? Espero que sí. Por su bien, no por el mío. Pero el cambio real toma años, no meses, y necesito ver acciones consistentes, no solo palabras o gestos desesperados. En mayo llegó mi cumpleaños 62. Esta vez hice una fiesta más grande. Invité a todas mis amigas del grupo de bordado, a mis vecinos, a Rosa y sus hijos, a mis comadres. Decoré la casa con globos y flores. Cociné pozole y tamales.
Puse música y bailé. Bailé con el señor Ramírez, quien, a pesar de sus 70 años, todavía tenía buenos pasos. Bailé con Rosa, bailé con mis amigas, bailé sola cuando todos se cansaron. Bailé porque estaba viva, porque había sobrevivido, porque me había encontrado a mí misma en medio de la pérdida. Doña Carmen, mi amiga del grupo de bordado, me abrazó fuerte esa noche. Te ves radiante, Wilma, como si brillaras desde adentro. Me siento radiante, respondí. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completa. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, me dijo. Que encontraste la felicidad sin necesitar que nadie te validara, sin necesitar el perdón de tu hijo, sin necesitar el arrepentimiento de nadie. La encontraste dentro de ti misma. Tenía razón. Y esa había sido la lección más importante de todas. En junio, mientras regaba mi jardín una mañana, noté que el árbol de limón estaba lleno de frutos, más de los que había visto en años. Era como si la vida me estuviera diciendo algo, como si me recordara que después del invierno más duro, siempre viene la primavera, siempre hay nueva vida, siempre hay nuevos frutos. Corté algunos limones y hice limonada. La compartí con la señora Lupita. Están más dulces este año, comentó ella. Todo es más dulce este año, respondí. En julio llegó algo inesperado. Una carta del fideicomiso que había establecido para las becas educativas. Me informaban que ya habían otorgado la primera beca a una madre soltera de 28 años que estaba estudiando enfermería. Incluían una foto de ella con sus 2 hijos pequeños y una carta de agradecimiento. Señora Ochoante, no sabe lo que significa esta beca para mí. Estaba a punto de dejar la escuela porque ya no podía pagar la colegiatura y el cuidado de mis hijos. Pensé que tendría que renunciar a mi sueño, pero gracias a su generosidad puedo continuar. Algún día voy a ser enfermera y voy a ayudar a otras madres como yo. Su bondad se multiplicará. Gracias, gracias, gracias. Lloré leyendo esa carta, pero fueron lágrimas buenas, lágrimas de propósito, de sentir que mi vida, mi dolor, mi experiencia, estaban sirviendo para algo más grande que yo misma. Mi historia no había terminado en ese bosque, había comenzado ahí. En agosto, algo sorprendente sucedió. Estaba en el mercado cuando una mujer de unos 40 años se me acercó. ¿Usted es Wilma Ochoante? Sí, necesitaba conocerla, necesitaba agradecerle. No la conozco. ¿Agradecerme por qué? Mi nombre es Claudia, soy vecina de su comadre Estela, y ella me contó su historia hace unos meses, la historia de cómo su hijo, bueno, lo que pasó en el bosque. Sentí que me ponía rígida. No me gustaba ser tema de conversación, no me gustaba la lástima, pero ella continuó. Y esa historia me salvó. Verá, yo estaba en una situación similar. Mi hijo adulto vivía conmigo, no trabajaba, me pedía dinero constantemente, me manipulaba emocionalmente, me hacía sentir que si no lo ayudaba, yo era mala madre. Y yo estaba destruyéndome tratando de salvarlo. Se secó una lágrima, pero cuando escuché su historia, cuando escuché cómo usted puso límites, cómo se defendió, cómo eligió su propia vida, me dio valor. Le dije a mi hijo que tenía que irse, que tenía que aprender a valerse por sí mismo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más liberador. ¿Y cómo está ahora?, pregunté. Está bien, encontró trabajo, está rentando un cuarto. No tenemos la relación más cercana, pero al menos es honesta. Y yo recuperé mi vida, mi paz, mi casa. Así que gracias, gracias por ser valiente, gracias por mostrarme que estaba bien elegirme a mí misma. Me abrazó, y yo la abracé de vuelta, sintiendo algo profundo y real. Mi dolor había tenido propósito. Mi historia estaba ayudando a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, y eso valía todo, todo el sufrimiento, todo el dolor, todo. En septiembre, 1 año y 3 meses después de la hospitalización de Dionisio, recibí una visita. Él apareció en mi puerta un domingo por la tarde. No lo había visto en casi 2 años, y el cambio era notable. Estaba más delgado, pero se veía saludable, limpio, rasurado, con ropa sencilla pero limpia, y algo en sus ojos era diferente. Ya no había esa arrogancia, esa dureza, solo cansancio, y tal vez, algo de humildad. «Hola, mamá», dijo con voz suave. Me quedé en la puerta sin invitarlo a pasar. «Hola, Dionisio. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente deberías cerrarme la puerta en la cara, pero vine a decirte algo, y después me voy. No voy a pedirte nada, solo necesito que escuches». «Te escucho», respiró profundo. «He estado en terapia por casi 1 año. Terapia individual, terapia de grupo. He estado trabajando en mí mismo,
tratando de entender quién soy sin las excusas, sin culpar a otros. Y se le quebró la voz. Y entendí algo. Entendí que tú no me hiciste daño. Yo te hice daño a ti. Entendí que no fuiste tú quien rompió nuestra relación. Fui yo. Yo tomé esa decisión en el bosque. Yo elegí el dinero sobre ti. Yo te dejé ahí. Y luego tuve el descaro de victimizarme cuando enfrentaste las consecuencias. Las lágrimas rodaban por su rostro. He pasado este año tratando de convertirme en alguien que merezca tu perdón. No sé si lo he logrado. Probablemente no. Pero estoy tratando. Trabajo en la construcción de lunes a sábado. Vivo en un cuartito pequeño pero honesto. Voy a terapia todos los jueves. Estoy pagando mis deudas poco a poco. Estoy reconstruyéndome. No por ti, por mí. Porque necesito poder verme al espejo sin odiarme. Me quedé callada, dejando que hablara, dejando que vaciara todo lo que había cargado. No vine a pedirte perdón, continuó, porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que entendí. Entendí que lo que hice fue monstruoso, que no hay justificación, que traicioné todo lo que me enseñaste, y que si pasara el resto de mi vida tratando de compensarlo, nunca sería suficiente. ¿Terminaste?, pregunté con voz suave. Sí. Bien. Ahora escúchame tú a mí. Dio un paso atrás, preparándose para lo que fuera que yo dijera. Te perdono. Abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Te perdono, Dionisio. No porque lo merezcas, no porque lo que hiciste esté bien. Lo perdono porque yo necesito soltarlo, porque cargar con el odio y el resentimiento me estaba lastimando a mí, no a ti. Te perdono para liberarme yo, no para liberarte tú. Mamá. Pero levanté la mano deteniéndolo. Perdonar no significa olvidar. No significa que vamos a volver a ser lo que éramos. Eso ya no existe. Ese hijo y esa madre murieron en ese bosque. Somos personas diferentes ahora. Lo entiendo. Y aunque te perdone, necesito que entiendas que nuestra relación, si es que va a existir alguna, va a ser completamente diferente. Va a tener límites muy claros. Va a requerir tiempo, mucho tiempo. Y va a depender de tus acciones, no de tus palabras. Lo entiendo, repitió. No espero nada más que eso. Bien, nos quedamos en silencio durante un momento. El viento movía las hojas del árbol de limón. Ese árbol se ve hermoso, comentó él. Recuerdo cuando papá lo plantó. Sí, ha sobrevivido muchas tormentas, pero sigue dando frutos. Entendió el simbolismo. Asintió. Está bien, mamá. Gracias por escucharme. Voy a irme ahora. Pero, ¿puedo volver? Algún día. No pronto, pero algún día. Llámame en 6 meses, dije. Si para entonces sigues en terapia, si sigues trabajando, si sigues siendo la persona que pareces estar convirtiéndote, podemos tomar un café en algún lugar neutral y hablar. 6 meses, 6 meses. Si realmente has cambiado, 6 meses no es nada. Si no has cambiado, 6 meses te darán tiempo suficiente para volver a caer, y entonces ambos sabremos la verdad. Asintió, aceptando las condiciones. De acuerdo. 6 meses. Se dio la vuelta para irse. Dio 3 pasos, luego se volteó. Mamá, una última cosa. Sí, te amo. Sé que no tengo derecho a decirlo. Sé que mis acciones dijeron lo contrario. Pero es verdad. Siempre te he amado. Solo que lo hice de manera muy equivocada. No respondí. Solo asentí. Él se fue. Y yo cerré la puerta. No lloré. No me sentí aliviada. Tampoco me sentí peor. Solo me sentí en paz con mi decisión. Le había dado una oportunidad, pero con condiciones, con límites, con protección para mí misma. Y eso era todo lo que podía dar en este momento. Esa noche escribí en mi diario. Hoy vi a Dionisio. Parece estar cambiando. Quiero creerlo. Pero he aprendido que las palabras son fáciles. Las acciones sostenidas son difíciles. Le di 6 meses. Si realmente ha cambiado, lo sabré entonces. Y tal vez, solo tal vez, podamos construir algo nuevo. No lo que teníamos. Eso está muerto y enterrado. Pero algo diferente. Algo más honesto. Algo con límites saludables. Pero si no ha cambiado, si esto fue solo una actuación más, también estaré bien. Porque ya no necesito su amor para validar mi existencia. Ya no necesito su presencia para sentirme completa. Aprendí a estar completa sola. Y esa es la lección más valiosa de todas. Los meses siguientes continuaron con su ritmo tranquilo. Seguí con mi taller de costura. Seguí con mi grupo de bordado. Seguí con mi clase de yoga. Seguí construyendo una vida que era mía y solo mía. Y cuando llegó diciembre, 2 años después de aquel día horrible en el bosque, me senté en mi patio una tarde con una taza de café, mirando mi jardín. Las bugambilias estaban en plena floración,
El árbol de limón seguía dando frutos. Los rosales que había plantado en primavera ya mostraban las primeras rosas, y me di cuenta de algo. Era feliz, no la felicidad loca y efervescente de las películas, sino algo más profundo, más real. Una felicidad tranquila que viene de conocerte a ti misma, de aceptarte, de protegerte, de vivir de acuerdo a tus valores incluso cuando duele. Había perdido a mi hijo, pero me había encontrado a mí misma. Había perdido la familia que pensé que tenía, pero había ganado una comunidad de mujeres que me apoyaban. Había perdido los sueños de cómo debería ser mi vida, pero había ganado la libertad de crear nuevos sueños. Y al final de todo, eso era suficiente. Mi teléfono sonó. Era Dionisio. Habían pasado exactamente 6 meses desde su visita. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Hola, Dionisio. Hola, mamá. Han pasado 6 meses. Lo sé. Sigo en terapia. Sigo trabajando. Conseguí un trabajo mejor, como ayudante de ingeniero en una empresa pequeña. Sigo pagando mis deudas. Sigo tratando de ser mejor. Me alegro. ¿Podemos tomar ese café? Miré hacia mi jardín, hacia el árbol de limón, hacia las flores que había sembrado. Sí, dije finalmente. Podemos tomar ese café. El sábado a las 3, en el café del centro. 1 hora, nada más. Gracias, mamá. Gracias. No me agradezcas todavía, dije. Esto no significa que todo está perdonado y olvidado. Significa que te estoy dando la oportunidad de demostrarme quién eres ahora. El resto depende de ti. Lo entiendo. Colgué el teléfono y volví a mirar mi jardín. No sabía qué pasaría el sábado. No sabía si Dionisio realmente había cambiado. No sabía si algún día podríamos tener una relación verdadera. Pero sabía algo con certeza absoluta. Sin importar lo que pasara, yo iba a estar bien, porque había aprendido la lección más importante de mi vida. No puedes controlar las acciones de otros. No puedes controlar si te aman bien. No puedes controlar si te valoran. Pero puedes controlar cómo te tratas a ti misma. Puedes controlar tus límites. Puedes controlar tu dignidad. Y puedes elegir vivir con honor, con fuerza, con amor propio, sin importar lo que otros hagan. Esa es la verdadera libertad. Y esa libertad nadie me la puede quitar. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a poner límites, a elegirse a sí misma, habrá valido la pena. Todo habrá valido la pena. Porque al final, no se trata de cuánto tiempo vivimos. Se trata de cómo vivimos. Se trata de si vivimos con verdad, con dignidad, con respeto propio. Y yo, Wilma Ochoante, después de 62 años en este mundo, finalmente aprendí a vivir así. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. 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 Y hasta la próxima.